Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en nuestra tercera semana con horario alterno. ¿Qué es horario alterno? Bueno, normalmente Matices es en la tarde, de 2 a 3:30, sin embargo, en el mes del Mundial nos pasamos de 9 a 11 de la mañana, que nos permite dos cosas. Una es durar más, normalmente el espacio es de hora y media, en la mañana es de 2 horas, y lo otro es que estamos transmitiendo en vivo también a través de Canal 2, esa es una plataforma que se suma además a la transmisión de Matices, porque les recuerdo que estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo por su aplicación móvil CDR Móvil, estamos en vivo a través de Facebook Live, estamos en vivo en @monumentalcr en Twitter, y estamos en vivo también a través de Canal 2, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, como les contaba, está la arquitecta Claudia Dobles con nosotros, es la primera dama de la República. Doña Claudia, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están oyendo y viendo. Muy contenta de estar aquí. Un poco nerviosa porque paralelo a la entrevista está jugando México con Brasil. Entonces, Lo sé, su mamá es mexicana, usted vivió en México muchos años, ¿verdad? No muchos, pero los alternábamos cuando yo estaba pequeña, sobre todo. Entonces, yo le prometo que cada vez que pase algo, yo le digo si pasó algo, ¿está bien? Perfecto. ¿Cómo le falla en la marcha de la diversidad? Bien, fue un espacio, creo yo, muy ordenado, la gente pues bastante optimista, respetuosa, contentas, así que bastante bien. Fue algo muy ordenado, así que a nosotros nos pareció que estaba muy bien organizado. Nosotros fuimos con una buena representación de parte del gobierno. La mayor en la historia. Sí. Y pues básicamente para confirmar, para reiterar el compromiso con los derechos humanos. Es curioso porque ayer yo vi muchísima información respecto a la marcha, por supuesto. Hoy en la mañana, en el intercambio de programas entre el noticiero y Nuestra Voz, que venía doña Amelia Rueda, hablamos de la marcha, y realmente un montón de gente se nos vino encima diciendo que si nosotros defendíamos esa vulgaridad, que había gente con poca ropa, y entonces yo esta mañana en vivo agarré la contraportada de La Teja y dije, bueno, hay menos ropa aquí, pero no veo a nadie manifestándose. Por una sencilla razón, la muchacha que sale en La Teja atrás es heterosexual y la gente a las que se refería a esos comentarios son homosexuales. Aprovecho la coyuntura de la marcha para preguntarle cómo hacemos. Vivimos en una sociedad tremendamente hipócrita, realmente, doña Claudia. Yo creo que vivimos en una sociedad también que tiene que ejercer en el buen sentido la tolerancia y el respeto, obviamente sin que la contraparte pues también se aproveche de eso. O sea, creo que todo se basa en el mutuo entendimiento y en el respeto. Pero sí, hay ciertas cosas en las que obviamente la gente tiene diferencias y es entendible. Permítame saludar a la cantidad de gente que hoy quiere verle en Facebook Live: a Mario Alberto Mora, Viviana Brenes, que dice saludos, señora primera dama desde Puriscal. Vivi Cerdas dice saludos, genial doña Claudia. Familia Ortiz Campos dice ella sí me representa. Oscar Ramírez la saluda también. Alexander Ramírez dice saludos a la mejor primera dama de la República. Marta Ballestero dice saludos doña Claudia. Mar no está de acuerdo con usted, dice que es una vergüenza de primera dama, dice Mar VG. Oscar Ramírez dice bien dicho, gracias. Y Gerson Quiroz también, que reporta sintonía esta mañana. Así es que todas las personas, para bien o para mal, que se suman a esta transmisión, doña Claudia. Eso es lo que tenemos que celebrar, la libertad de expresión también. Sin duda alguna, la libertad de expresión es justamente eso. Es necesario. ¿Cómo calificaría estos 2 meses de gobierno? Ya tenemos 2, ya tenemos 2. Falta una semana. Wow. El domingo cumplen 2. El domingo cumplimos 2. Bien, con muchísimo trabajo, pero eso era o sea, algo que obviamente sabíamos. Con mucho trabajo, yo pienso que han sido 2 meses productivos. Sentimos obviamente que hemos logrado pues ordenar las cosas, estructurarnos nosotros, organizar las prioridades. Así que yo pensaría que han sido bastante movidos, pero bien, los hemos sentido bastante bien.
Yo creo que va a estar más tranquila el resto de la entrevista porque Brasil va ganando 1-0. Si hace un gol más, ya dejo de contarle. Pero sí, sin duda alguna ha sido muchísimo trabajo. ¿Me podría contar en términos generales, Claudia, en qué cambia la vida de una persona? Iba a decir de un momento a otro, pero usted tuvo tiempo para prepararse, un mes. A diferencia de México, que son 5. Pero realmente supongo que la vida cambia mucho. Y cambia mucho. Esta mañana, cuando iba por el saco a mi carro, me acordé que venía una avanzada en seguridad. Y yo, sí, es cierto, hay una avanzada de seguridad media hora antes. Para mí es extraño. Entiendo, digamos, los protocolos, pero supongo que para usted todavía más extraño. ¿En qué ha cambiado su vida en 2 meses? Vamos a ver, curiosamente a mí la gente me pregunta que si yo siento el cambio más en el aspecto laboral, y realmente en el aspecto laboral yo no lo siento tanto porque antes de esto yo con toda honestidad también trabajaba mucho. Con toda honestidad. Es que a veces la gente piensa que no, pero yo también trabajaba mucho antes, nada más que obviamente en otra cosa, en el sector privado. Sí, la diferencia más grande tal vez está en que uno pasa de ser una persona, de un ciudadano, que la gente realmente a uno no lo conoce, a una persona donde ya uno está expuesto a que las personas opinen, para bien y para mal, y lo que les parece y lo que no les parece. Y pues ciertas cosas de la vida diaria, como en efecto tener seguridad para poder trabajar. Son cosas a las que nosotros nos hemos estado adaptando. Yo me lo tomo con la mayor naturalidad, o sea, yo entiendo y asumo que esto viene con el cargo, es un tema de la investidura, no es un tema de Claudia Dobles, es un tema del cargo, y que así es como hay que entenderlo, ¿verdad? Y respetarlo dentro de la estructura democrática que nosotros tenemos, pero ¿qué es eso? Yo no dudo que trabajara mucho. De hecho, ahorita vamos a hablar de cómo trabajaba antes de ser primera dama, pero sí me gustaría saber si hay algo en lo específico, más allá de la seguridad y los detalles que todos vemos, que haya cambiado, que a usted le haga falta. No sé, a mí, por ejemplo, me hace muchísima falta la tontera, pues una tontera de sentarse en el sillón a ver tele 1 hora, lo que sea, pero es mi hora. Digamos, a mí me hace falta y cuando no la tengo, realmente la extraño mucho. Yo entiendo que su ritmo de vida es apretadísimo. Realmente, de hecho, tuvimos que esperar 1 mes para ir agendando la reunión porque no tenía un espacio, o tenía un espacio y siempre chocábamos. ¿Qué extraña de esa vida antes de ser primera dama? Probablemente son las cosas pequeñitas, o sea, lo que más extraño tal vez es como que sí pudiéramos tener los fines de semana completos en familia. Ahora eso es algo que es un poco más complicado, sobre todo por la agenda de Carlos. Probablemente eso es lo que más extraño, el tiempo de familia, ni siquiera de lunes a viernes, porque vieras que nosotros ya de entrada de lunes a viernes habíamos asumido y aceptado y nos habíamos aceptado nosotros como dinámica familiar que de lunes a viernes son días complicados, pero siempre los sábados y domingos los pasábamos en familia. Y pues ahora, si bien yo procuro, eso sí es algo que yo he intentado como respetar del tiempo que yo tengo con mi hijo, entonces yo los sábados y domingos procuro pasarlos con él hasta donde puedo. Gracias, Cherita. Procuro pasarlos con él hasta donde puedo. Los sábados, por ejemplo, si tengo que hacer algo, me lo llevo. Okay. Ahí va conmigo y yo llego a donde tenga que llegar y digo, bueno, y mi hijo tiene que venir conmigo porque el fin de semana lo pasa conmigo. Pero probablemente eso es lo que más extraño y probablemente eso es lo que también a nuestro hijo Gabriel más le hace falta. ¿Y cómo se lo toma Gabriel? Los chiquitos se adaptan y nosotros realmente lo que entendimos una vez que arrancamos este nuevo proceso es que necesitamos darle a él una nueva rutina, pero una rutina al fin. Sí. A ellos lo que les genera muchísima ansiedad es cuando no saben, o sea, cuando no saben qué esperar. Entonces, si ellos saben que mamá y papá van a llegar a darle besito buenas noches de tal día, pero que el fin de semana van a hacer estas actividades, o sea, la estructura para ellos es importante. Entonces lo que nosotros procuramos hacer con Gabriel fue darle, si bien una estructura un poquito diferente a la que tenía antes, pues intentar darle estructura. Entonces por eso para mí, si yo le digo que yo el sábado lo paso con él, el sábado yo lo paso con él. Eso significa que si él tiene que venir conmigo, viene, y que si me tiene que acompañar hasta que me corten el pelo, va conmigo y yo me llevo los legos, pero él sabe que lo pasa conmigo. Entonces eso lo hemos intentado llevar de esa manera. ¿Cómo es un día normal ahora? ¿Cómo es un día normal ahora? ¿A qué hora arranca? No, yo
para serte honesta, como yo dejo a Gabriel y todo el asunto, lo alisto en la mañana y todo eso, y yo sí hay algo que procuro respetar para mí misma y que he intentado hasta donde puedo. Hay mañanas que no se pueden. Yo después de que alisto y dejo a Gaby, voy a correr media hora. Entonces yo sí solicité en el despacho que no arrancáramos las reuniones antes de las 8:30. ¿Va a correr media hora? Va a correr media hora, sí. ¿Todos los días? No, de lunes a viernes. Bueno, está bien, todos los días laborales. Sí. Hay días que no puedo, ¿verdad? O sea, si hay alguna actividad temprano... ¿Y la seguridad estuvo de acuerdo? No, lo hago en... Nosotros vivimos sí, en un condominio. El condominio ahí tiene un espacio donde tiene caminadoras, entonces corro ahí, yo no corro afuera. Ah, bueno, corre estacionaria. Corro estacionario, sí. Okay, Sí. Aquí ya todos los corredores de Costa Rica dicen que no. no corro, entonces nada más trota. Pero sí, lo hago y por lo menos hago algo, pues. Hago un poco de ejercicio en las mañanas. Y ahí a la oficina. Funciona. De ahí sí me llevo a la oficina y ya ahí sí te puedo decir que la hora de salida pues dependerá del día, pero usualmente vamos terminando como a las 7:30. Sí, como a las 7:30. Es una jornada larga. Sí. Sin duda alguna. ¿Y se lleva trabajo para la casa? Procuro no. Procuro hasta donde puedo no, porque salimos a las 7:30, eso significa que yo llego a las 8 pasadas a mi casa. Eso me da apenas tiempo para contarle el cuento de la noche a Gabriel, Ajá. Dejarlo dormido y yo cenar algo, entonces ya me agarra muy tarde. Igual desconectarse como familia debe ser muy complicado. Creo que la última vez que conversé con el presidente Alvarado, que necesitaba hacer una solicitud oficial, digamos, de parte del noticiero, recuerdo que le había mandado un mensaje de WhatsApp a las 3 de la tarde y me lo contestó a las 11:10, 11:15 de la noche. Sí. Es que esa es la hora en la que uno realmente puede revisar los WhatsApps, puede revisar cosas. No, lo que me refiero es que es muy complicado, digamos, para la familia decir, bueno, desconectémonos un momento de los teléfonos. Es muy difícil. No se puede. Sí. Inclusive en la noche suena y suena. Es muy difícil. Aunque la gente respete el espacio y no suene y suene, uno sabe que uno tiene un rezago del día completo, claro, en mensajes, ojalá en correos. Entonces, a veces en vez de lo que uno antes hacía, de acostarse en la cama, leer un libro, ahora es de acostarse en la cama a revisar el teléfono. Sí, inclusive no me refería solo a que la gente, porque entiendo que la gente respeta, por supuesto, después de una hora no llama, no manda mensajes, bueno, pero es que ahora los teléfonos tienen un montón de cosas, entonces, bueno, sí, no todo el mundo, pero uno tiene alarmas en el teléfono. Digamos, cada vez, por ejemplo, cada vez que entro en Twitter a Monumental, a mí me suena el teléfono. Sí. Y ahí entran a la hora que sea, ¿verdad? Y en el Facebook entran a la hora que sea, y en Instagram entran a la hora que sea. ¿Vale la pena? Sí. Sí. Pero no hay que sacrificar tanto. Vale la pena si uno mantiene su norte. Y el norte es que nosotros en este momento tenemos una oportunidad que nos la delegó el pueblo de Costa Rica para trabajar en cosas que nosotros nos comprometimos como cosas prioritarias, que es por 4 años que uno tiene que entender el sentido de urgencia que eso tiene. 4 años se van muy rápido para las cosas que queremos hacer y que son 4 años de trabajo arduo en el servicio de... Y después de eso, uno lo que procura es saber que uno cumplió con su trabajo y con su labor lo mejor que uno pudo de manera honesta. Pero uno tiene que mantener ese norte, o sea, es por un periodo determinado que el pueblo de Costa Rica le delega a uno una responsabilidad, porque eso es lo que nosotros tenemos en este momento, la responsabilidad con los compromisos que nosotros adquirimos. Pero eso tiene una fecha de caducidad y eso es bueno saberlo, porque es un trabajo muy intenso, 1, 2, para no perderse en el camino, para no perder proporción de las cosas, y 3, para no perder el sentido de urgencia, porque a veces pareciera que lo que va a pasar en 3 años y medio, no, 3 años y medio es ya, para lo que queremos hacer. Entonces uno tiene que mantener siempre ese norte y yo creo que mientras uno no lo pierda, también eso le deja a uno los pies en la tierra. De hecho, el nivel de urgencia en los temas que usted escogió es particularmente fuerte. Ahorita vamos a hablar de esos temas. No crean que toda la entrevista le preguntaré que en qué ha cambiado su vida y esas cosas. No, es solo el arranque, porque realmente el sentido de urgencia en algunos temas de los que usted está coordinando es realmente muy fuerte. El papel de la primera dama es, en general, no el de Claudia Dobles, es un papel muy a la libre, no está en ningún lado escrito, no hay funciones realmente específicas, no es un cargo de elección popular, usted no se somete al escrutinio público, digamos, lo hace indirectamente a través del candidato presidencial.
¿Cómo escogió usted cómo ser primera dama, doña Claudia? ¿En qué términos? ¿Bajo qué funciones? Bueno, es que yo más bien creo que justamente por ser un espacio tan abierto, tan libre, le permite a la persona que vaya a ocupar el cargo, pues tal vez darle su sello personal, por así decirlo, y también transmitir el conocimiento que uno puede traer a priori, porque en efecto el espacio de la primera dama depende de la profesión, de los intereses, de las aptitudes y actitudes que tenga la persona que lo vaya a ocupar. Entonces es un cargo que es muy abierto, y que yo la verdad pensé en eso como una posibilidad más que un problema. Yo sí le comenté a Carlos, y eso, bueno, lo dijimos y lo hemos hecho completamente abiertos. Yo en el momento en que tomamos la decisión que yo participara más activamente de la campaña, que fue básicamente ya para la segunda ronda, yo sí le dije que primero, yo nunca en mi vida había participado en política activamente. O sea, la persona que siempre estuvo en política fue Carlos, yo no. Entonces, para cuidarme también un poquito yo y para cuidarlo un poco a él, yo lo que le solicité es que me permitiera, o sea, si yo iba a exponerme, que me permitiera exponerme en los temas en donde yo me sentía con una capacidad de aportar algo, porque hay muchísimos temas que realmente no son lo mío. Yo iba a tener que aprender, esa curva de aprendizaje de alguna u otra manera pues nos podía golpear y no había mucho tiempo. De alguna forma no quería ser, y discúlpeme la sinceridad, una primera dama de adorno, doña Claudia. Hay muchas. Yo lo que sabía es que yo tenía muy claro en dónde yo podía aportar, y yo lo que le solicité a Carlos es que él me permitiera aportar ahí, a pesar de que ese espacio no era el tradicional de una primera dama. Pero bueno, resultó que ese era el espacio en donde yo he invertido pues mi tiempo, mi conocimiento, mis energías y mi experiencia durante muchos años. Entonces a los dos creo nos pareció que era lo más conveniente, y que en efecto yo le dije, yo siento que yo tengo algo que aportar aquí, entonces permítame aportar en eso. ¿Y se siente cómoda? Sí, me siento cómoda porque lo que estoy haciendo ahora no es lejano a lo que yo hacía antes. Con mucha más responsabilidad, sí. Con mucha más responsabilidad, pero el proceso como tal, el entendimiento de los procesos, del manejo de hitos, del manejo de riesgos, de entender dónde están los cuellos de botella, de intentar ver cómo uno genera una estrategia para desamarrarlos a priori, es básicamente lo que yo tenía que hacer antes. En otro tipo de proyectos, sí, pero al final del día el proceso como tal es un proceso relativamente parecido. Doña Claudia, ¿a qué se le acerca la gente? Cuando usted está en la calle, ¿a qué se le acerca? La mayor parte de la gente me saluda muy amablemente, por dicha. Gracias a Dios no he tenido ningún contratiempo, digamos, de alguna persona pues como que haya sido como grosera. La mayor parte de la gente es a saludar, mucha gente con preocupaciones válidas, que le quiere expresar a uno, vea, yo trabajo en tal lugar y tengo esta preocupación, o vea, yo soy funcionario de tal lugar y tengo esta preocupación, o yo vivo en tal lugar y viera lo que está pasando aquí. O sea, la gente llega con preocupaciones. De manera constructiva ha sido hasta el momento, así que eso es sobre todo preocupaciones, gente para saludar. Y son para preocupaciones expresar, generales. Pues, son preocupaciones generales, sí. No sí, respecto sí. a su rol, digamos, el que ha asumido como primera dama, sino preocupaciones generales. Digo, hay cosas que uno no puede hacer. No necesariamente con respecto a mi rol. Sí hay gente que se me acerca a hablarme y a preguntarme, por ejemplo, del tren. Sí. Eso sí me pasa mucho. Mucha gente más bien muy entusiasmada, mucha gente con mucha expectativa, mucha gente incrédula también, como eso no va a ocurrir. De la agenda que nosotros estamos participando, mucho es de la parte de las presas. La gente obviamente llega y dice, puña, es que no podemos seguir viviendo en presas, yo invierto 2 horas de mi día para intentar llegar a la oficina, etcétera, etcétera. Eso es mucho a lo que la gente se me acerca. Pero preocupaciones pueden ser en general, o sea, la gente sí aprovecha el tener el espacio de encontrar a una figura que de repente dicen, puña, puede tener acceso a decirle al ministro de, no sé, de Educación o a la ministra de Salud
Entonces también ahí extienden sus preocupaciones. Mucha de la gente que se me acerca es para hablarme de tema del congestionamiento vial, eso es un hecho. Sí, la gente confía poco, eso sí, ¿verdad? En este instante, no en usted, sino la gente confía poco en que los problemas costarricenses tengan arreglo en términos generales. Pues es que yo pienso que como hemos tenido tantos proyectos que no se concluyen, obviamente yo entiendo que la gente tenga recelo en decir, ¿y esta vez por qué? Porque se iba a suceder y todas las veces anteriores no sucedió. Eso yo lo entiendo. Así que yo no, por ese lado no culpo a la gente de tener recelo. Creo que lo que sí no deberíamos es caer en el pesimismo, ¿verdad? Porque eso no construye. Entonces una cosa es decir, bueno, a mí me interesa entender qué es lo que ustedes están haciendo diferente para que esto suceda, o sea, cuál es la manera en la que ustedes se están organizando, porque muchas otras veces no ha sucedido y muchas otras veces también tuvimos buenas intenciones. Tener esa crítica yo la veo correcta. Lo que no creo que sea bueno que nosotros caigamos es en descartar a priori absolutamente todo y en caer más bien como en un negativismo que no nos permite avanzar y que no nos permite construir, porque si ya de entrada todo es malo, todo se va a caer, todo no va a funcionar, eso no nos permite construir. Entonces una cosa para mí es la crítica y la autocrítica y otra cosa es pues el negativismo. Lo que pasa es que yo sí creo que muchas veces ha sido culpa de los gobernantes, ¿verdad? Porque el otro día estaba aquí don Rodolfo Méndez Mata, por ejemplo, y entonces yo había planteado la entrevista, porque había leído muchas entrevistas anteriores con él, la planteé de manera que fuera muy concreta. Muy concreta, y cuando se sentó ahí donde está sentado usted, yo le dije, don Rodolfo, hoy yo lo que buscaré en la entrevista es que sea absolutamente concreto, y fue muy concreto, excepto en una cosa, y se la entendí, en fechas, le rehuye a las fechas, y es muy tentador caer en fechas, doña Claudia, porque resulta que cuando uno cae en una fecha lo que genera es una esperanza, pero después el nivel de pesimismo cuando incumplís esa fecha es realmente muy tortuoso cuando uno no es transparente con la gente y no le dice, bueno, es que la fecha no solo depende del ministro, no solo depende de la primera dama, no solo depende del concesionario, sino del enorme enredo burocrático en el que vive Costa Rica. Así es, eso es cierto, vamos a ver, yo creo que uno tiene que mantener un balance, y ese es parte del reto de estar en la función pública, un balance entre autoimponerse fechas a lo interno, sí, porque si uno también lo deja a la libre, las cosas no salen, ¿verdad? O sea, y uno tiene que tener una meta y empujar con toda la fuerza hacia esa meta, y ante la ciudadanía pues tener la transparencia de decir, vea, nosotros estamos trabajando con metas y cronogramas, pero en efecto no solo depende de nosotros. Y hay que manejar rangos de tiempo y hay que manejar contingencias. Pero a lo interno, yo le puedo asegurar que todos estamos trabajando con cronogramas, porque es la única manera de hacerlo. Y es la única manera de autoimponerse a uno y al equipo, que vayamos midiéndonos cómo vamos avanzando o cómo estamos atrasados en un proceso. Doña Claudia, ahora me habló sobre su trabajo antes del trabajo o el rol que ha asumido como primera dama de la República. ¿Me podría contarme un poco más? ¿Qué hacía antes de ser primera dama? Yo antes de ser primera dama trabajaba en una multinacional, en una firma de diseño. Yo creo que es probablemente la más grande del mundo, si no por lo menos eso nos decían siempre. Yo no sé si ya lo puedo decir, por lo menos en campaña nunca lo dije, pero creo que ya en este momento no habría ningún problema. Igual yo no tengo ningún problema. Yo trabajaba en una compañía que se llama Gensler. Es una firma, sí, de diseño, de todo tipo de diseño, desde diseño urbano, digamos, planificación urbana, hasta diseñar una oficina. Dentro de esa gran gama, yo era directora para la región de lo que nosotros llamábamos proyectos de estilo de vida. Estilo de vida era usos mixtos, comercio, residencias, oficinas a lo externo, ¿verdad? O sea, no la parte de diseño interno. Proyectos turísticos. ¿Todo privado? Todo privado. De hecho, la oficina sí trabaja con el sector público y tiene proyectos con el sector público, de los cuales yo trabajando ahí, digamos, no participé de los proyectos porque en su momento Carlos era ministro. Entonces, de los proyectos que llevaba cualquier estudio, porque éramos 5 estudios, cualquier estudio que tuviera algo que ver con el sector público, yo no participaba.
Se lo preguntaba por la urgencia, digamos, cuando uno trabaja en empresa privada, tiene un sentido de la urgencia diferente a cuando se trabaja en lo público, que no debería ser así, por cierto. Pero un ejecútese en una empresa privada, en un proyecto privado, es muy diferente, doña Claudia, a un ejecútese en la función pública. Sí, en el sector privado lo único que no podíamos dar fechas exactas era justamente para el tema de los permisos. Okay. Porque dependía del sector público. Porque dependía del sector público, cosa que ahora del otro lado pues estamos trabajando muy fuertemente para ver cómo empezamos a hacerlo un poquito más efectivo. Sí, en la empresa privada uno tiene fechas y esas fechas tiene que cumplirlas y se cumplen tal cual. Y eso está bien, pero uno tiene que entender que en efecto en el sector privado, en efecto depende de uno que esas cosas sucedan o no sucedan, ¿verdad? En el sector público es diferente, la dinámica es distinta. ¿Cuántos años tenía trabajando ahí, doña Claudia? Bueno, trabajando ahí tenía 3 años, poquito más. Y en la otra firma en la que trabajé antes de eso, tenía 10 años. ¿10 años? Sí. Okay. Usted salió de la UCR, ¿verdad? Yo salí de la UCR, sí. Costa Rica. Cuando usted sale, ¿se incorpora al mercado laboral de una vez? De hecho, yo me incorporé al mercado laboral antes de salir, porque justamente yo tuve la bendición, la verdad es que en su momento fue una bendición y eso me permitió a mí ganar buena experiencia rápidamente. Cuando yo estaba saliendo de arquitectura en la universidad, era el boom inmobiliario en su momento. De hecho, yo sufrí el boom inmobiliario y luego la crisis inmobiliaria. Entonces yo me egresé, empecé a hacer mi tesis, pero en la UCR, digamos, yo hacía mi tesis, ya no tenía que llevar cursos, entonces yo dije, no, yo voy a ponerme a trabajar para ir ganando experiencia. Ajá. Entonces empecé a trabajar en una oficina chiquitita, haciendo de todo, hacía de todo literalmente, o sea, nosotros hacíamos ahí absolutamente todo, desde el café hasta los documentos de construcción. Y puse mi currículum en una firma que era en su momento la firma más grande de Costa Rica de arquitectura y me llamaron. De hecho, yo recuerdo que yo dije, yo todavía no me he graduado. Me dijeron, no importa. Claro, ellos estaban necesitados de gente. Claro. Entonces yo empecé a trabajar desde antes de graduarme. Empecé a trabajar dibujando, hacía los documentos de... Pero uno aprende muchísimo de eso. Entonces, sí, yo, gracias infinitas a Dios, siempre desde la universidad, pues, trabajé en arquitectura. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Permítame ir a una pausa comercial. Hay más de 500 personas con nosotros en Facebook Live, hay miles en radio, por supuesto, y miles más en Canal 2. Ya volvemos con otra parte de la entrevista, que es la parte justamente de los proyectos, específicamente de los que tienen que ver con la ciudad, con el transporte público en términos generales. Así es que vamos a la pausa, son las 9 con 32 y regresamos con más. De la mañana, 34 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Está con nosotros la arquitecta Claudia Dobles, primera dama de la República. Habíamos conversado sobre la coyuntura en específico de cómo ha cambiado su vida durante los últimos 2 meses, casi 2 meses. Después le pregunté un poco respecto a su experiencia y quería hablar ahora sí de los proyectos en específico, doña Claudia. Costa Rica está colapsado, digamos, eso no es nuevo, no hay que hacer ningún diagnóstico para saberlo, pero quiero saber, en términos macros, después vamos especificando qué pretende hacer usted en su rol. Bueno, el rol que nosotros tenemos, de hecho, es un rol de articulación y coordinación. Eso es importante, digamos, como aclararlo, porque algunas personas piensan que nosotros estamos ejerciendo una rectoría o un ministerio y realmente no es así. Justamente nosotros lo que vimos estratégicamente es que el despacho de la primera dama, por la capacidad de convocatoria que tiene a nivel de músculo político, lo que podía ser un espacio que articulara los procesos. Muchas veces, y ahora hablando un poquito, cuando estábamos hablando anteriormente de la incredulidad de la gente que dice, puño, ¿por qué antes no se pudo y ahora ustedes sí lo van a lograr? Bueno, yo creo que una gran deficiencia que nosotros sí vimos claramente es que las instituciones por sí solas no articulan muchas veces los procesos, no los coordinan. Y no hay ningún proyecto, por más grande o más pequeño que sea, que lo saque una sola institución, a menos de que sea un proceso completamente administrativo interno. Más allá de eso, las instituciones dependen de procesos de otras instituciones para que el proyecto en general salga adelante.
Y ahí, en esas coordinaciones y en esas articulaciones, es donde nosotros veíamos que había un faltante, donde teníamos una capacidad de mejora sustantiva. Entonces, básicamente, el despacho lo que hace es que determina cuáles son los proyectos prioritarios a los que va a invertirle la energía de coordinar y articular y ejercerlo. O sea, básicamente poner a los equipos de trabajo a trabajar en conjunto, establecer rutas de acción, establecer hitos importantes a nivel interno que tenemos que cumplir, ver responsables y darle seguimiento a los responsables. Okay. No es una rectoría, es una coordinación, pero esa parte es importantísima para que las cosas salgan, porque muchas veces por ese tipo de cosas es que perdemos tiempo, las cosas no salen, nadie le da seguimiento, cuando nos dimos cuenta pasaron 3 meses y no pasó nada. Entonces ese es el rol que nosotros tenemos ahorita en el despacho. Porque intenté bautizar, digamos, el proyecto macro que usted busca. Sin embargo me cuesta, porque todo es una parte. Digamos, si yo le digo sectorización, no, es una parte del gran proyecto. Si le digo peatonización, es una parte del gran proyecto. Si le digo modernización, es una parte del gran proyecto. ¿Cómo se llama el gran proyecto? El gran proyecto se llama Ciudad Resiliente. Lo que pasa es que ese gran proyecto es realmente un gran proyecto. Ciudad Resiliente. Ciudad Resiliente. ¿Qué significa resiliente? ¿Qué significa? Significa una ciudad que logra adaptarse y mitigar cualquier crisis que pueda tener a nivel de cambio climático, pero también a nivel social. Esa es una ciudad que está preparada, que está lista para los retos que tiene, sobre todo ahora a nivel de cambio climático. Eso es algo muy grande, porque eso significa cambiar el paradigma de ciudad que tenemos. O sea, ya aquí hablando en la manera en la que nosotros vemos la ciudad, te voy a decir cuál es el proyecto macro y cuando te lo diga vas a ver que es demasiado macro. Entonces era irreal decirle a la ciudadanía, vamos a lograr esto no lo vamos a lograr nosotros. Lo que podemos hacer es determinar cuáles son los proyectos catalizadores de un proceso que va a ser a mucho más largo plazo. Nosotros por muchísimos años, y esto viene probablemente desde finales de los 70, cuando el carro empieza a ser accesible para la gente, empezamos a tener un esquema de ciudad que se llama expansivo en horizontal. ¿Eso qué significa? Que la ciudad crece y crece y crece y crece horizontalmente. San José en los últimos años ha triplicado su tamaño. El gran área metropolitana en general ha triplicado prácticamente su tamaño. ¿Eso qué hace? Bueno, primero eso es terriblemente nocivo a nivel ambiental. O sea, eso significa que nos comemos espacios productivos, o sea, espacios que podrían ser agrícolas o espacios boscosos, o sea, áreas que podríamos reservar, nos los comemos, áreas que podríamos dejar para producción, nos los comemos, o sea, la urbe se lo come, los residenciales se lo comen. Entonces, ese modelo de ciudad la hemos propiciado, por así decirlo, o no la hemos planificado desde hace muchísimo tiempo. ¿Eso qué hace? Bueno, tiene externalidades negativas muy grandes. La primera es que cuando la ciudad crece tanto en horizontal, tenemos que generar la infraestructura adecuada para poder llegarle a las personas que cada vez viven más lejos de los servicios. El centro sigue siendo el centro, pero entonces tenemos que llegarle al último rincón, no solamente con infraestructura vial, sino infraestructura de telecomunicaciones, acueducto, alcantarillado, luz, etcétera, etcétera, y luego tener que llegar con la institucionalidad. Tenemos que acercar un EVAIS, tenemos que acercar una escuela, etcétera. Eso nos cuesta a nosotros muy caro, tanto al gobierno central como a los gobiernos locales. Es insostenible, o sea, tendríamos que construir, para que la gente más o menos tenga una perspectiva de qué significa esto, tendríamos que construir una ciudad nueva a nivel de infraestructura cada 13 años más o menos. Completa. Con telecomunicaciones, tuberías, todo. Eso a nivel de costos es carísimo, es insostenible. Y a nivel de conectividad, o sea, a nivel de cómo nos movemos en la ciudad, es inmanejable. No lo podemos hacer, o sea, genera retos a nivel de cómo llegamos con los sistemas de transporte público y conectividad que no lo podemos lograr. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos hacer? Bueno, necesitamos cambiar de ese paradigma de ciudad expansivo, en horizontal, poco denso. ¿Qué significa poco denso? Que en un marco de terreno viven pocas personas. Esos son casas con su jardín y una familia viviendo ahí. A una ciudad que es más compacta, o sea, que no se extiende tanto en horizontal, que más bien crece un poquito más en vertical, sin perder el sentido de proporción, pero digamos, crece un poquito más en vertical, genera respiraderos, o sea, genera espacios públicos que compensan que yo ya no tengo un jardín en mi casa, sino que tengo un parque enfrente. Pero entonces
hacemos una ciudad donde estamos más juntos, literalmente, y de servicios mixtos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que yo no tengo mi casa aquí y mis opciones de buscar trabajo a 2 horas de distancia, como nos pasa al día de hoy, sino que tenemos lo que nosotros llamamos usos mixtos en un mismo cuadrante. O sea, aquí procuramos tener oficina, farmacias, la escuela, las residencias, la veterinaria, o sea, una serie de servicios cerca y de uso mixto. Entonces, eso implementa las oportunidades que tiene la gente de conseguir un trabajo cerca, de ir caminando a la farmacia, de ir caminando al supermercado, de no tener que tomar su carro y trasladarse en carro. Entonces, eso es un esquema de ciudad que tenemos que trasladar, es un paradigma de ciudad y eso va a tomar mucho tiempo. Pero eso es lo que al final buscamos, y son ciudades que estratégicamente se planean, que se ven cuáles son los puntos de conexión, cómo va el transporte público amarrado a cómo vamos desarrollando nuestras zonas residenciales, porque lo que se busca es justamente que la gente viva cada vez más cerca de los puntos de comunicación de transporte. En otras ciudades, donde este esquema ya se ha implementado desde hace tiempo para acá, los condominios o las residencias que están más cerca de una parada de metro o de una parada de bus son los más caros y son los que la gente busca, porque al final la gente no tiene carro. Entonces yo me bajo de mi casa literalmente y estoy a la vuelta de la entrada del metro y ya ahí me traslado. Eso es lo que tenemos que hacer, más bien acercar a la gente y empezar a planear en paralelo nuestro sistema de transporte público y nuestro desarrollo urbano para que empiecen a amarrarse, cosa que antes no se ha hecho. Entonces, eso es algo muy grande. Es enorme. Es enorme. De hecho, doña Claudia, permítame detenerme ahí y hacerle un comentario súper burdo, así que me disculpará. Pero para la gente que ha jugado SimCity alguna vez en la vida, yo no sé si usted jugó SimCity alguna vez, no. A uno le daba un mapa verde y hacía una ciudad ahí, y la ciudad le daba play, y entonces la gente empezaba a caminar y a construir casas y todo, pero cada 5 minutos le decía, los vecinos de aquí se quejan porque están muy contaminados los vecinos de... ¿verdad? Entonces, usted agarra un cuadrante verde enorme, empezaba con una ciudad muy chiquitica, en el centro, ¿verdad? Pero conforme le daba play, su ciudad iba creciendo a la derecha, se iba expandiendo hasta que todo su plano, el que veía, estaba lleno. Es porque en SimCity no participaron urbanistas. Justamente, no, es que lo que le quería decir, porque quería entender particularmente su concepto. Lo que usted quiere decirme con ciudades resilientes. Para escribirlo bien, permítame. Resilientes, pues ni yo me entiendo 1000 letras a veces. Es que esa ciudad que yo me estoy imaginando en ese plan, y para todos los que pasamos por SimCity alguna vez, crezca, se mantenga en el mismo tamaño pese al crecimiento de la gente, o que crezca, digamos, pero que de una manera crezca, proporcional. que crezca ordenadamente. Ajá. Y que crezca con alguna estrategia. ¿Qué significa? Que la ciudadanía y el ciudadano requiere ciertos servicios en su dinámica social. Okay. Entonces, lo que necesitamos es generar una estrategia para que si esa ciudad crece, digamos, no crezca desordenadamente ni crezca abrumadoramente, porque eso es muy caro, pero que podamos garantizarle a ese ciudadano o a esa ciudadana que cerca de su residencia o del lugar en donde usted vive va a tener los servicios adecuados y va a tener la manera de comunicarse a nivel de conectividad con el resto de la ciudad, o sea, va a estar cerca del transporte público. Esa garantía solamente se puede hacer si uno lo planea. Okay. Si uno no lo planea, pues la ciudad crece de manera orgánica, un poco desordenada, y nos topamos con personas que tienen que tomar hasta 5 buses para poder llegar a donde tienen que llegar. Bueno, en el juego había reset, en la vida real no. Ese es el enorme detalle. Pero entonces, porque ya aquí la gente, cuando usted nos habló del plan macro, ¿verdad? La gente dice, eso no se va a poder hacer. Bueno, es que doña Claudia no le está diciendo que lo va a hacer en esta administración. De hecho, no, eso no se puede hacer en una administración. Que no va a pasar, es imposible. Pero dijo algo clave. Dijo, lo que estamos haciendo es identificando los pequeños puntos que nos van a permitir permitir canalizar, digamos. Proyectos catalizadores, digamos, los que nos van a permitir que este proceso arranque. Ok. Así es. ¿Cuáles son los proyectos catalizadores? Ok, son proyectos que incluyen transporte público y movilidad, como ordenamiento territorial y asentamientos humanos. ¿Qué significa eso? Toda la parte urbana, toda la parte de servicios, casas, toda la parte residencial versus toda la parte de conectividad y transporte público. Entonces, dentro de esos dos mundos que empezamos a amarrar, que antes no se hacía, o sea, ¿qué significa? Que no importaba dónde estuviera su residencia y dónde estuviera la parada de bus, nadie se ponía de acuerdo, empezar a empatarlo.
Dentro de esos dos mundos, ¿cuáles son los proyectos que determinamos como catalizadores? Bueno, el primero es el tren rápido de pasajeros, porque es un tren que conecta el gran área metropolitana, o sea, amarra 4 provincias, desde Alajuela hasta Cartago, pasando por Heredia y San José, y que es una columna vertebral natural por la magnitud del proyecto que él tiene, para que podamos empezar a amarrar el planeamiento urbano alrededor de este corredor, alrededor de los puntos de conexión de TRP, y que nos permitía a la vez el tren rápido de pasajeros amarrar sectorización, que es el ejercicio y el esfuerzo que se está haciendo de un reordenamiento de toda la parte de buses, amarrarlo con el TRP, amarrarlo con el tren y empezar a generar una cultura de intermodalidad. ¿Qué significa eso? Que en el transporte público lo que se promueve y lo que se fomenta es que usted pueda utilizar diferentes medios de transporte para llegar a un destino específico, o sea que no tiene que ser solo el bus, o sea, yo puedo venir en bus, conectarme al tren, bajarme del tren, caminar, o bajarme del tren y agarrar un bus, o llegar en bicicleta a la estación, agarrar el tren, bajarme el tren y irme en bicicleta a otro lado. Entonces eso se llama intermodalidad, cosa que nosotros no tenemos en Costa Rica. Entonces es tren rápido de pasajeros por un lado, sectorización paralelo, transversal a esos dos, cobro electrónico, y por el otro lado, de la parte de ordenamiento territorial, un trabajo con los gobiernos locales para empezar a ordenar las prioridades regionales con un reflejo en los planes reguladores, o sea, en lo que permite a las municipalidades hacer y no hacer, o en donde incentivamos construcción y en donde no, para que esté empatado con los puntos de conectividad. Y políticas públicas, que eso es algo más intangible, digamos, pero es igual de importante, políticas públicas para acceso a vivienda de clase media, que es ahorita el actor que está de fuera de la foto, por así decirlo, y que es importantísimo que la clase media tenga acceso a vivienda cerca, cada vez más cerca del centro de las ciudades y no cada vez más lejos, que es lo que nos está sucediendo. Sí, de hecho, creo que había logrado identificar la esencia del concepto cuando estaba preparando la entrevista, porque le iba a pedir, y creo que completé todos, que habláramos específicamente del tren rápido, de la sectorización, de la modernización, de las ciclovías, de la peatonización y del papel de las municipalidades. Así que creo que lo logramos. Estabas alineado. Sí, y el método se lo metí por ahí, que por cierto, Brasil va perdiendo 2-0 en Brasil ya. Minuto 90. Ay no, cómo se sufre en fútbol. ¿Cómo se sufre en fútbol? Brasil va ganando, sí, guarde. Sí, guarde. Brasil va ganando 2-0 a México, que está a punto entonces de quedar fuera de la Copa del Mundo. Esta mañana en Noticia Monumental dábamos una información que yo dije, qué bien que me cayó hoy que viene doña Claudia, porque el COSEBI estaba hablando sobre las medidas de seguridad respecto a los cruces del tren, ¿verdad? Y entonces nos contaba el COSEBI el fin de semana que tenía todo para instalar las agujas en los cruces de Cartago, de San José y Heredia, y de Alajuela no, porque ellos no sabían, esa fue, digamos, no fue así específica, literal, pero que no sabían que el servicio se iba a expandir a Alajuela, y entonces no habían tomado en consideración en el presupuesto los cruces de Alajuela. Bueno, esos son los chistes de la coordinación interinstitucional. Bueno, eso es un ejemplo claro, porque en todo caso ese convenio que se hizo con COSEBI se hizo desde la administración pasada y nosotros le estamos dando seguimiento para que se ejecute lo más rápidamente. Son de estas cosas justamente que hablábamos de falta de coordinación, eso es todo, de que una institución tiene que sentarse a la mesa con la otra institución y realmente planear en conjunto cuál va a ser el proceso y cómo lo vamos a hacer más eficiente. Entonces esas son las pequeñas cosas de coordinación que nos pasan día a día. Antes de meterme específicamente en cada uno de los proyectos, cuando uno tiene una tarea muy difícil por emprender, a veces le da pereza emprenderla, porque cree que es mejor dejarlo así. Un ejemplo muy burdo, usted agarra un cordón de un zapato y tiene un nudo que usted dice, por Dios, ¿cómo deshago eso? Realmente a veces a usted le dan ganas de no deshacer eso y meter el pie nada más porque simplemente es muy difícil, porque cuando usted empieza a deshacer el nudo es complicadísimo. Conforme va avanzando, el nudo se va aflojando y uno va haciéndolo más fácil. ¿Cómo se logra? Y aquí le pregunto a la profesional, ¿cómo se logra identificar cuáles son los puntos catalizadores o los proyectos catalizadores? ¿Cómo se logra identificar, doña Claudia? Los proyectos que son catalizadores. Sí, ¿cómo logran decir? Es enorme,
pero hay 4 puntos fundamentales. Bueno, porque cuando uno planea, por lo menos a nivel, vamos a ver, y aquí yo voy a hablar de lo que yo conozco, porque hay muchos otros procesos de los cuales yo desconozco. Pero por ejemplo, cuando uno empieza a planear transporte público, uno tiene que moverse de lo que mueve más gente. Okay. De lo más masivo, digamos. Claro. Ajá. Y de lo que puede ordenar más fácilmente. Entonces nosotros aquí tenemos 2 proyectos que son los más importantes a todas luces. El primero es la sectorización, que es nuestro sistema de buses. Y el segundo es un servicio que en este momento la gente está utilizando a pesar de que tiene grandísimas oportunidades de mejora, que es el tren. Pero una vez que esa oportunidad se reactivó y se rehabilitó, la gente lo usa porque es una necesidad. Entonces son 2 proyectos que son de los catalizadores de que el sistema empiece luego a amarrarse como un todo. ¿Qué significa que el sistema se empiece a amarrar luego como un todo? Bueno, que en efecto luego empecemos a trabajar cómo las ciclovías llegan a estos puntos, cómo generamos peatonización alrededor de esto para que la gente realmente pueda caminar a las estaciones o caminar a las paradas de autobuses de manera adecuada. Pero esas son cosas que se tienen que ir amarrando. Uno no puede arrancar de atrás para adelante, o sea, uno no puede arrancar pensando en hacer ciclovías, por más buena intención que se tenga, si no se sabe a dónde las queremos hacer llegar. Podemos generar como rutas peatonales, pero conectadas ¿a qué? O sea, esto tiene una lógica de conectividad que es intermodal y que se requieren de todos los actores. Desde no los es un actores, fin en sí misma. No es un fin en sí mismo. Una ciclovía pintada en media calle en San Pedro no es un fin en sí misma. Vamos a ver, yo aplaudo y me parece muy positivo que se genere una cultura del uso de la bicicleta, porque es muy importante. Nosotros en Costa Rica no la tenemos, del respeto a la persona que va en bicicleta, de la prioridad para la persona que va en bicicleta. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Cuál es el paso que nos hace falta? Ok, ¿cómo amarramos esa ciclovía a algo más? ¿Cómo la amarramos a un proceso de conexión más grande? Lo que nos falta es hacer un sistema. Es el sistema, y el sistema se establecen las prioridades por jerarquía. Entonces ahí tal vez te respondo. Entonces, ¿cuál es la jerarquía? Bueno, lo que mueve más gente. Y en este caso es el tren rápido de pasajeros y la sectorización. Cuando uno hace, por ejemplo, el tren rápido de pasajeros, los proyectos que vienen después en este sistema se basan en el tren o van pensados interconectados desde un inicio. Tienen que ser pensados interconectados desde un inicio. Okay. Correcto. Vamos con el tren rápido, ¿te parece? ¿Cuánto cuesta el tren rápido? Nosotros, la administración pasada gestionó un estudio de prefactibilidad que estaba enfocado en la demanda. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo primero que uno tiene que entender es que si va a hacer una inversión de este tipo, va a tener al usuario. O sea, que en efecto hay una demanda ahí que va a cubrir, ¿verdad? Que hay gente que necesita. Que hay gente que necesita, la suficiente gente que necesita el servicio para que el proyecto sea viable. Okay. Entonces, el estudio de prefactibilidad lo que determinó sobre todo fueron las demandas, a cuánta gente vamos a llegarle y cuánta gente va a moverse en este proyecto. Ahora la etapa en la que estamos es, y ese estudio de prefactibilidad tiró números muy en crudo de costos, pero en un proyecto tan grande, para ser responsable con la ciudadanía, pues lo que tenemos que decir es, no, nosotros necesitamos ahora pasar a una etapa de factibilidad que esté muchísimo más centrada en un diseño básico y en costos, para entender realmente cuánto nos va a costar esto y cómo eventualmente podemos hacer lo que nosotros llamamos en estos procesos una ingeniería de valor. ¿Qué significa? Que, y esto pasa en cualquier proyecto, eso significa, y pasa la gente, por ejemplo, que ha pasado por un proceso de construir su casa, lo saben perfectamente. Yo tengo 100 de presupuesto y al final el diseño me está costando 200. ¿Qué hace la gente? Bueno, ahí reduce el diseño para que llegue a 100. Entonces, ese es el proceso en el que estamos para la factibilidad. Ok. México quedó eliminado de la Copa del Mundo. Sigue la maldición del quinto partido para México en los últimos mundiales. Pasa a cuartos de final Brasil, que tendrá que enfrentarse a quien gane hoy de Bélgica y Japón, el partido del mediodía. Yo he escuchado, y le agradezco que sea tan transparente en el tema del costo, porque realmente preparando la entrevista he leído muchos costos. Es decir, un día me sale el tren rápido cuesta tanto, el tren rápido cuesta no sé cuánto, andamos buscando un concesionario que ponga tal otra. Hoy en la mañana nos contaba el ministro de Ambiente
Carlos Manuel Rodríguez, que estaban intentando que el Fondo Verde para el Clima financiara parte del tren rápido de pasajeros. Pero eso es correcto, vamos a ver, una cosa es que uno no tiene el costo completo. No tenemos el costo completo. No tenemos el costo completo, no está. Entonces sería irresponsable, y creo que en este momento yo no puedo llegar a decirte, va a costar tanto, porque todavía no lo sabemos. O sea, tenemos que saber cuánto cuesta primero. Pero también nosotros tenemos un entendido de cuáles deberían ser los márgenes, y que en todo caso, cueste lo que cueste, a pesar de que nosotros vamos a sacar este proceso por una alianza público-privada, por una APP, que muy posiblemente se va a ir dentro de las modalidades de alianza público-privada, muy probablemente se va a ir por concesión. Hay otros perfiles, pero digamos que el que está con un marco jurídico más sólido es la concesión, que una empresa venga, opere, cobre y se lleve y es la concesión. A pesar de eso, el Estado, el gobierno de Costa Rica va a tener que invertir dinero ahí. Y esa inversión, lo que nosotros estamos buscando, que es lo que te estaba diciendo el ministro de Ambiente, estamos buscando cuáles son los entes, cuáles son las multilaterales, cuáles son las entidades que nos van a garantizar mejores tasas de interés en cualquier préstamo. Dentro de ese contexto, el Fondo Verde probablemente es uno de los que nos puede dar una tasa de interés más baja. Entonces, en paralelo, porque si uno hay procesos en todo esto que uno los puede hacer en paralelo, y otros que no se pueden hacer en paralelo, se tienen que hacer de manera lineal. Claro. Entonces, en paralelo, nosotros ya estamos gestionando qué requiere el Fondo Verde, cuáles son los documentos que nos están pidiendo, cuál es la manera en la que tenemos que armar una narrativa para llegar a exponer el proyecto. Eso se puede hacer en paralelo. Claro, porque para acceder a fondos del Fondo Verde, valga la repetición de palabras, la narrativa que tiene que exponerse es la disminución en contaminación que genera el tren eléctrico. El Fondo Verde, para las personas que nos están escuchando y tal vez no están familiarizadas, básicamente es una bolsa, un fondo, digamos, donde hay inversión o donde se priorizan proyectos a muy baja tasa de interés, pero que sean proyectos que van a garantizar un impacto dentro del marco de cambio climático. Son proyectos que van a garantizarnos, por ejemplo, menos emisiones, que van a garantizarnos menos contaminación, que son procesos que nosotros llamaríamos de mitigación, o sea que ahorita estamos mal y vamos a mitigarlo, pero que también se prioriza que vayan a dar adaptación. ¿Y por qué eso es importante decirlo? La adaptación, ¿qué significa? Que sean catalizadores de un proceso mayor. ¿Ves? Entonces, el TRP es un catalizador de un proceso mayor, porque él no es un fin en sí mismo. Él lo que va a buscar con su ejecución es que sea una columna vertebral, que empecemos a trabajar la intermodalidad, que empecemos a generar un ordenamiento territorial alrededor de los sistemas de transporte público. Entonces, él tiene un valor agregado que es de adaptación a futuro. Claro, no pero es solamente mitigación. Es el centro de todo este sistema. Correcto. Y nos permitirá otra cosa. Un día eso la escuchaba hablar sobre matriz energética. Realmente en temas de consumo eléctrico, Costa Rica tiene una ventaja enorme, que es que tiene su matriz en ese aspecto basado evidentemente en fuentes renovables, no del todo limpias, digamos, pero renovables sí. Pero la matriz energética en su totalidad es un desastre, porque el tema del transporte ocupa casi la mitad del consumo en Costa Rica y eso está absolutamente carbonizado, ¿no? Así es que sería una buena oportunidad. Evitando hablar sobre montos exactos, sino sobre montos relativos, ¿cuánto tendría que aportar el Estado costarricense a un proyecto como el tren rápido de pasajeros? ¿Es la mitad del proyecto, el 30% del proyecto? ¿Cómo se lo imaginan? Depende del costo. Es que justamente depende de cuánto nos cueste, y el costo depende del diseño, y el diseño todavía no está completamente hecho. Lo que sí está claro es que hay gente que lo requiere. Por supuesto. Y que hay suficiente gente que lo requiere. Por supuesto. Y que estamos trabajando fuertemente para que suceda. Ok. El estado actual, cuando usted me dice un estudio de factibilidad, ¿a qué se refiere? Porque ya está el de prefactibilidad, que me dijo que arrojó datos muy crudos. ¿El de factibilidad qué hace, doña Claudia? Tal vez decir más bien cuáles son los enfoques. El de prefactibilidad está enfocado en demanda, en saber cuánta gente lo iba a usar. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no existe la suficiente demanda, el proyecto no es viable. O sea, no se puede hacer. Ahora, la factibilidad va a estar enfocada en entender mejor el diseño y por ende entender mejor los costos. Esos son los dos enfoques. ¿Cuándo estará listo el de factibilidad? El de factibilidad estaría listo a grandes rasgos el año que viene, en el segundo semestre del próximo año. Ok, 2019, segundo semestre.
Ya ahí podemos hablar de costos. Ya ahí se puede hablar de costos. Y ahí podemos buscar el concesionario. Ahí se puede sacar la licitación. Ok. Ahí se puede sacar la licitación, sí, porque eso es un proceso de concesión, Sí, porque lo que procede es la licitación. Donde o sea, ya una vez que apelaciones, tengamos, ese montón de correcto, una vez que tengamos eso, se procede a establecer el cartel de licitación y a sacar la licitación. Ok. ¿Qué es el paso más importante? Porque eso es básicamente el objetivo final que nosotros tenemos, poder dejar adjudicada la primera etapa. Ok, pero además es un paso jurídicamente muy vulnerable, ¿verdad? Y sobre todo en Costa Rica. Usted concesiona, tiene un montón de posibilidades de apelación, tiene un montón de actores que entran a jugar, entonces aparece la Contraloría General de la República, aparecen un montón, aparece la Sala Constitucional, inclusive en caso de que alguien acuda, y la meta en la administración en tren eléctrico de pasajeros es dejar concesionada la primera etapa sin ver aún obra. Ojalá pudiéramos ver el arranque de la obra. Nosotros no vamos a ver la inauguración porque eso realmente va a tomar tiempo que se construya, aún la primera etapa, pero si nosotros la logramos dejar adjudicada, eso es un gran logro. Eso sería un gran logro porque ese es un megaproyecto para Costa Rica. Ese es el primer paso. Okay. ¿El tren rápido de pasajeros podría o no podría utilizar la ruta actual? Sí, la idea es que utilice el derecho de vía actual. Okay. Si nosotros tuviéramos que hacer una modificación en eso, tendríamos que entrar en expropiaciones y eso nos altera el cronograma enormemente. Como unos 20 años más o menos. ¿Quién es el encargado de esto? ¿Responsable? La rectoría la tiene Incofer. Okay. La rectoría la tiene Incofer. Doña Claudia, ¿qué le parece el trabajo que ha hecho Incofer? Nosotros necesitamos fortalecer Incofer. De hecho, es una institución que requiere, para poder operar adecuadamente, ser fortalecida. Nosotros estamos viendo pues algunas estrategias para, por ejemplo, hacer algunos traslados horizontales de algunas instituciones que tienen perfiles profesionales similares, por así decirlo, que podrían pasarse de manera horizontal a Incofer para fortalecerlo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que Incofer requiere un fortalecimiento para poder llevar a cabo sus operaciones. Nos está escuchando el exministro del MOP, don Carlos Villalta. Entonces, don Carlos, saludos a la primera dama. Hay una propuesta de monorriel eléctrico que tiene un costo aproximado de 40% del costo que se ha mencionado actualmente. Lo ideal es que sea considerada esta propuesta en el estudio de factibilidad para ver si es posible este importante ahorro. ¿A usted qué le parece? Es que decir que cuesta un 40% más o menos en este momento no lo sabríamos porque no tenemos el costo del TRP en este momento. Y lo que dudo, agradeciéndole a don Carlos el comentario, es que me parece que hay un momento en la narrativa nacional donde cualquier cosa en rieles se vuelve muy sexy de proponer. Digo, y gracias a don Carlos por el comentario. Pero entonces, por ejemplo, entiendo en el concepto que doña Claudia nos está exponiendo esta mañana, de que hay un sistema, digamos, que girará en torno al centro, que es el tren rápido de pasajeros. No en algo con rieles. Digamos, cuando usted construye un monorriel, podría ser un ejercicio adicional a el tren rápido de pasajeros o ¿cómo se llama lo que está en la ciudad más chiquitito, que va a la derecha? Un tranvía, podría ser adicional a los proyectos. Lo que sí, correcto, o sea, lo que es importante decirlo, alguna gente, y tal vez aquí más bien meto algo que no habíamos hablado, pero que yo creo que es importante decirlo. Yo hasta tuve una conversación con el señor, por ejemplo, con don Johnny Araya, que él tiene y ha estado trabajando en un proyecto para un tranvía. Y un día hablando yo le dije, es que no son excluyentes, porque justamente el sistema como tal de transporte público lo que busca más bien es conectar diferentes modalidades. ¿Qué significa eso? Que el tren perfectamente se puede conectar con una estación intermodal del tren. Sí. El tren con el tren. Entonces no son excluyentes. Entonces realmente, ¿qué es lo que interesa aquí? Bueno, es saber que nosotros tenemos un derecho de vía y que vamos a trabajar cuál es el mejor diseño, conciencia, técnica y costos para ese derecho de vía, claro, y para poder mover lo más eficientemente la cantidad de gente que necesitamos. Es que a lo que me refería doña Claudia es que en campaña había un momento en el que ofrecía una cosa más avanzada, era el que ganaba la narrativa política. Entonces, digamos, si yo decía, yo quiero un tren rápido, entonces aparecía alguien más y decía, yo un metro, y entonces aparecía otro, yo un monorriel, y él, entonces, y solo, o sea, si hubiera durado un mes más, alguien hubiera ofrecido un cohete para trasladar a gente de Alajuela a Cartago. El detalle está en que justamente
hay que pensarlo como un sistema integrado. Pero yo no creo a esta altura, yo sé que usted lo tiene clarísimo porque es una profesional en el tema, pero yo creo que hay gente a esta altura que nos escucha hoy y que en medio de la vorágine diaria no tiene claro cuál es la diferencia entre un tranvía, entre un monorriel, entre un tren rápido de pasajeros o entre un metro. Lo que propone la administración oficialmente como el centro de este sistema es el tren rápido. Es un tren rápido. Que va sobre tierra. Bueno, sobre tierra no, sobre rieles, pero digamos, va arriba. Vamos a ver, hay un tren rápido, de hecho, puede ir a nivel, puede ir en viaducto, o sea, arriba, o puede ir también en túnel por debajo. Okay. ¿Cuáles son los temas? Y por eso yo te decía que aquí lo importante es balancear diseño adecuado, ciencia, técnica y costos. Porque nada es excluyente. Lo que nosotros necesitamos saber es cuál es el balance entre los costos que tenemos y el mejor diseño a nivel técnico que lo soporte. Entonces, para hacer un ejemplo, que yo creo que es importante, un tren que vaya en tierra, y aquí voy a dar números muy, muy en general, ¿verdad? O sea, yo estoy segura que muchos ferroviarios van luego a poder detallar un poquito más esto. Un tren que va por tierra puede costar 10 pesos por kilómetro. Uno que va en viaducto puede costar 20 por kilómetro lineal. Y uno que vaya en túnel, digamos, puede costar 30 kilómetros lineal. O sea, ese es el incremento de costos. Por tierra obviamente es el más barato, luego le sigue el viaducto y el más caro es en túnel. Hay ciudades en donde se tiene que hacer en túnel, hay otras en donde podremos tener viaducto. Nosotros lo que estamos viendo es, ok, ¿dónde vamos a poder llevarlo por tierra? Si es que se puede llevar por tierra. ¿Dónde es necesario técnicamente por un tema de intersecciones que sea en viaducto? Parte del problema que tenemos con el tren actual es que son las intersecciones. Sí, claro. Entonces, ¿dónde técnicamente? Pero eso lo soporta la técnica, eso lo soporta el diseño. Esa no es una decisión política. Eso no es una decisión política. Okay. Lo que es una decisión técnica, además, es la escogencia del proyecto prioritario, que es el tren rápido de pasajeros. El tren rápido de pasajeros junto con la sectorización. Sí, ya vamos a entrarle a eso. Luis Guillermo Loría, que es el director de Pitra de la NAME, nos está escuchando también. Dice, yo creo acertadísimo que se apoye el tren rápido de pasajeros. Ideas de otras tecnologías hay muchas, pero ninguna tiene un estudio como el tren rápido de pasajeros. Incluso hay que cuidarse en términos generales porque hay muchos grupos con intereses. ¿Que cuesta identificarlos? ¿O a usted le resulta fácil identificar que hay mucha gente que tiene intereses en esto, doña Claudia? Es mucha plata. Vamos a ver, yo creo que es normal que haya mucha gente que tenga intereses en esto porque es un proyecto, es un megaproyecto y los megaproyectos son muy atractivos. De nuevo, para mí, igual que cuando hablábamos del sentido personal, te lo pongo en el sentido de proyectos, lo que no hay que perder de vista es cuál es el norte. Y el norte tiene que estar basado en ciencia, técnica y costos, no en intereses de un sector o en otro. Entonces esa es la parte que va a darnos el proyecto y el diseño del proyecto, cómo tiene que ser, lo tiene que dar eso. Un entendido, primero los costos, porque uno podría decir, bueno, buenísimo, nos vamos en túnel desde Alajuela, ¿verdad? Hasta Cartago, nos vamos en túnel y es una bala eso. ¿Los costos nos lo permiten? No, Costa Rica no puede hacer un proyecto como eso. Siéntese a que le cobren 42,000 de pasaje todos los días, no va a poder. Entonces hay mucho, eso es como una ecualización. Hay muchas cosas que tienen que buscarse un balance entre lo que podemos pagar, cuánto nos podemos endeudar y dentro de eso cuál es técnicamente y a nivel de diseño el mejor proyecto. Yo inclusive a esta altura ya leí en algún lado cuánto va a ser el costo del pasaje. Lo que pasa es que el estudio de prefactibilidad arrojaba una demanda y esa demanda tenía unos costos muy en crudo y por ende se podía calcular muy en crudo una tarifa. Pero realmente esa tarifa dependerá también del costo y eso es algo igual que hay que modular, porque si el costo es muy elevado significa que la tarifa a la vez tendría que ser o muy alta o el gobierno tendría que subsidiar mucho dinero. Entonces por eso te digo que hay que jugar con ese balance. ¿Quiere más café, doña Claudia? Yo te lo agradecería. Gracias, Miguel, es que a veces necesitamos refill en la cabina. Un día de estos que la escuché hablando también, estaba hablando sobre el congreso que se va a desarrollar aquí en septiembre, el primer congreso latinoamericano sobre sostenibilidad, ecología y evolución. Sí, ok, sí. La escuché hablando de eso y entonces usted dijo, usó esta frase, inclusive el metro, que no podría descartarse, esa fue la frase que usó del metro, porque estaba hablando del tren rápido de pasajeros, pero yo le quería preguntar del metro, entonces, porque entiendo, como usted lo ha dicho, nada es excluyente.
Sin embargo, cuando tenemos un tren rápido de pasajeros, se me antoja un poco inútil el metro, a mí, que no sé nada de esto. Es que son dos, vamos a ver, son dos perfiles muy distintos. El tren rápido de pasajeros es un tren, vamos a llamarlo regional, a nivel, si vemos el gran área metropolitana. Ok, Alajuela, Cartago. Alajuela, Cartago. Okay. Es una columna vertebral, Alajuela, Cartago, es muy grande. Un metro en muchas ciudades, y yo porque digo que no es excluyente, yo no lo descarto, no, los metros podría ser factible. Yo creo honestamente que nuestra ciudad no tiene la densidad para soportar en este momento el costo de un metro, porque eso de misma manera es un tema de demanda, y las ciudades que tienen metros usualmente son ciudades con mucha densidad, son mucho más densas que en San José, o sea, Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, si vemos el TRP es un tren que abarca una extensión más grande. Los metros son más a nivel de ciudades. ¿Verdad? O sea, son cosas diferentes, son sistemas pero nuestra distintos. ciudad no es tan grande. Nuestra ciudad, más que grande, no es tan densa. Uno necesita poder mover grandes cantidades de gente para que una inversión como esa sea viable. Entonces, ¿por qué yo no digo, bueno, nosotros tenemos que planear nuestra ciudad va a seguir creciendo y eventualmente yo no descarto de aquí a unos años, nosotros tenemos que pensar a futuro en esto, que entonces un metro sea viable, porque ya tenemos la demanda, porque ya tenemos la densificación, porque ya nos ordenamos territorialmente para que la gente viva cada vez más cerca de estos centros de conexión y podamos tener una intermodalidad como lo tienen países como Francia, en donde hay un tren rápido, que es como un tren de cercanías, y hay un metro en París. Entonces, los sistemas no excluyen, los sistemas van incorporando modalidades dependiendo de la viabilidad que ellos van teniendo en el tiempo. Ok, permítame ver si le comprendí bien en Costa Rica 2040, ¿verdad? El tren rápido de pasajeros, yo vivo en Entre Ríos. Entonces, el tren rápido de pasajeros lo que me permite es movilizarme, subirme a Entre Ríos, bajarme en el centro de San José. Costa Rica 2040, ya ahí tenemos más densidad poblacional y por tanto habría metro. Yo me bajo en el centro de San José, podría haber, sí, me bajo en el centro de San José, ¿verdad? Necesito ir a Desamparados, entonces bajo las gradas, me subo al metro que cruza la ciudad de San José. O sea, el metro está pensado no para que cruce a Alajuela, Cartago, no. Es la ciudad de San José, para que cruce a la ciudad de San José y ahí vaya a Desamparados. Para que eso me resulte factible, una enorme cantidad de gente tiene que bajar todos los días desde San José Centro hasta Desamparados. Correcto. O hasta Moravia. Correcto. Y mucha gente puede decir, bueno, pero es que ya hay una enorme cantidad de gente. No, realmente estos sistemas son tan caros, sí, que realmente se requiere una enorme, y cuando digo enorme, es una enorme cantidad de gente moviéndose. Nosotros no tenemos la demanda en este momento todavía. Pero, imagínense, si no tenemos la demanda, eso significa que si hoy desarrollan el tren rápido de pasajeros en el 2025, por ejemplo, no sé, ya puesto en marcha, 2023, 2024, significa que yo me subo Entre Ríos, me bajo en el centro de San José y tengo que bajar a pagar 54,000 colones para viajar en metro. Eso es lo que no permite la densidad, sale carísimo. No lo permite, pero en este momento sí podríamos sectorizar adecuadamente y conectarme con un modelo de sectorización de buses muchísimo más eficiente. Okay. Eso sí lo podemos hacer ahora. Ok, ya voy con la sectorización de buses. El metro, entendiendo, doña Claudia, porque yo no sé nada de esto, de tema de transporte público, entendiendo todo lo que nos ha enseñado además esta mañana, significa, a mi parecer, que la propuesta de metro es una propuesta muy populista, digamos, realmente. Yo no voy a categorizarlo en este momento. Yo lo que sí le puedo decir es que entendiendo el sistema de transporte público como un todo y entendiendo el esquema de ciudad en el que nosotros vivimos al día de hoy, que es el que queremos modificar, pero que es una ciudad muy extensa, poco densa, el proyecto adecuado en este momento para arrancar como columna vertebral es un tren que conecta la región y que de ahí nos podemos amarrar con la sectorización. En este momento eso es lo que técnicamente es viable. A mí me parece que el tema del metro se resume a Panamá tiene y nosotros no. Y los ticos somos particularmente picados. Entonces cuando usted dice, no, es que Panamá tiene metro, nosotros deberíamos de tener metro. A mí me parece que a veces el análisis en los últimos meses se ha basado en eso nada más. Panamá, como para que la gente sepa, si bien no es una ciudad tan densa como debería, es una ciudad muchísimo más densa que Costa Rica, que San José, mucho más densa. Panamá no es tan extensa, hay muchísima gente que vive en las afueras, es cierto, pero el centro de Panamá es más denso que San José. No, Claudia, si me lo permito, voy a ponerle X al metro.
en esta administración, ¿le parece? Bueno, nosotros, nuestro proyecto y por el que estamos apostando y metiendo nuestras energías es por el tren rápido. Claro, pero es que toda la explicación que me ha dado es como, no, el metro no. O sea, punto. No sirve, no es útil en ese instante. Yo diría no ahora. No ahora, está bien. No en esta administración. No. Ok, vamos a la sectorización. ¿Verdad? Creo que usted lo ha tratado así, yo también lo trataré por aparte. Una cosa es la sectorización y otra la modernización. Correcto. En algún lado se pega, pero hablemos de la sectorización. Correcto. Usted estudió en la UCR, yo también, Silvia también. Llegar a la UCR es facilísimo. Usted agarra cualquier bus, realmente. Y eso es un ridículo. Llegar a Chelles, bajarse y decir cualquiera de estos 40 buses que está haciendo fila aquí lo lleva a la UCR es realmente una ridiculez. El de Tres Ríos, el de San Pedro, el de Guayabos, cualquiera lo lleva a ese lugar. ¿Qué hacemos y en qué estado está el proceso de sectorización de autobús? La sectorización como tal, el diseño de cuáles son los sectores y cómo van ordenados esos sectores, eso ya está hecho. Ya el diseño como tal, en papel, eso ya está. Okay. Está revisado y está diseñado. Y está bien. El proceso, yo pienso que es vigente. Es vigente definitivamente de la realidad que tenemos al día de hoy en San José, porque lo que busca la sectorización justamente es que haya menos buses entrando a San José y obviamente saliendo de San José. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que tenemos ramales en el sector y una alimentadora, una troncal, perdón, los ramales son las alimentadoras y una troncal, o sea, una principal, que es la única que entra a San José. Eso lo que va a hacer es que menos que tengamos, que no tengamos más bien esta fila de buses, 5, 10, 7 buses, que van para el mismo lugar. Que tengamos las unidades que corresponde tener. Y hace que la experiencia en sí sea más eficiente. Eso tiene varios retos, o sea, sectorización es un proyecto complejo, es un proyecto que nosotros nos hemos dispuesto a trabajar. El MOP lo tiene clarísimo, don Rodolfo Méndez Mata lo tiene muy claro, es más, él de alguna forma es como el papá de la sectorización. Es un proceso complicado porque requiere de muchos factores que se alineen para que lo podamos llevar a cabo, pero nosotros estamos optimistas, pensamos que hay algunos sectores que están, por así decirlo, más maduros. ¿Qué requiere la sectorización? La sectorización requiere varias cosas. El diseño ya está. Okay. Ese diseño contempla que para las rutas principales, para las troncales o las principales, tengamos algún tipo de priorización en el carril o de un carril exclusivo para el bus. Entonces, ¿eso qué pasa? Bueno, eso nos devuelve al gobierno y le dice al gobierno, ok, usted tiene que generar la infraestructura para que eso suceda. Entonces, para dar un ejemplo, este año el compromiso de los 27 topics con los que se comprometió el MOP están completamente relacionados a la sectorización. Son un espejo, o sea, es como decir, de parte del gobierno también al sector, bueno, la parte que a nosotros nos corresponde, estamos trabajando firmemente en que se cumpla. Y eso se está haciendo. ¿Cuál es un sector maduro? Bueno, un sector maduro puede ser Tibás, un sector que está, bueno, que nosotros pensamos que nosotros necesitamos empujar es San Pedro, Curridabat. ¿Puedo poner que va a mover muchísima gente. ¿Podemos hablar del ejemplo de eso? Sí, o sea, pero tal vez nada más como para que sepas cuáles son todas las cosas. Entonces, lo primero es que el diseño, luego la infraestructura, luego la organización del sector privado que brinda servicios para que responda a la sectorización, ¿verdad? O sea, hay toda una manera en la que el sector de servicios se tiene que organizar para que realmente la sectorización sea factible. Algunos sectores, vamos a decir, los empresarios que dan los servicios ya se han organizado de tal manera que puedan darle servicio a sectorización. Hay otros sectores en donde todavía el sector privado tiene que organizarse para brindar los servicios de sectorización. Entonces son muchas cosas a la vez. Y uno que es transversal, y por eso yo te decía que en los proyectos de transporte nosotros teníamos TRP, sectorización, y transversal, cobro electrónico. Entonces, transversal a eso, necesitamos el cobro electrónico porque en este momento necesitamos datos consolidados de demanda. Y eso es importante porque nuestro sistema de transporte público a nivel de buses funciona directamente a tarifa, a costo. Y ese costo depende de la demanda.
y no tenemos los datos consolidados, o sea, tenemos muchas maneras en las que llega la información a ARECEP. Se necesita un sistema que realmente consolide esa información y que nos permita a nosotros como gobierno generar política pública con información, con base a datos. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, son un montón de factores que tenemos igual que ir trabajando para poder llegar a la sectorización. Por eso te decía que hay sectores que están más listos y hay otros que están más rezagados. Más maduros. Sí. Claro, ponía el ejemplo de San Pedro Curridabat, le pedía el ejemplo de San Pedro Curridabat justamente por esto. Esto significa que hay un lugar, estos 40 buses que hoy llegan justamente, a San Pedro, que son de todos los que uno puede irse a la UCR, y que la única diferencia entre todos los servicios es del final, o sea, es decir, uno dobla a la derecha en tal lugar, el otro va hasta Tres Ríos, el otro se queda en Guayabos, ¿verdad? O sea, simplemente el final es la diferencia, pero todos usan exactamente la misma ruta, todos pasan por el Parque John F. Kennedy, pasan por Muñoz y Nane, pasan por Curridabat. Lo que se pretende es que todos los ramales lleguen a un solo lugar, que no está en el centro de San José, y una sola línea o un solo servicio sea el que use esta ruta y sea el que llegue ahora sí al centro de San José. Sí, esto se ve más como una especie de 100 pies, en donde tenés una ruta grande y gruesa en el centro y chiquititas que no necesariamente todas llegan al mismo lugar para conectarse con la grande, sino chiquititas que van conectándose a esa grande, pero que lo que evita es que todas esas chiquititas lleguen a San José, que es lo que sucede ahora. Que todas esas chiquititas vayan por la misma ruta también. Esas chiquititas alimentan a la grande que sí llega a San José. Ok, que llega a San José, que usted se baja, camina 100 metros y está la estación del tren rápido de pasajeros que le permite ir a La Juela. Correcto. Más o menos. Ok. Usted me dijo, ya está el diseño, está bien. El diseño se hizo en la última administración, ciertamente, ¿verdad? Lo hizo la se actualizó en la última administración. Okay. Sí, ya en ese avanzamos. Sí, ese diseño, digamos, como diseño existe. Ajá. Ok. La infraestructura respecto a los 27 topics que se identificaron y en los que está trabajando el MOB tiene que ver directamente con esto. Correcto, es infraestructura para sectorización. Okay. Eso es importante que la gente lo sepa. La organización de los privados ya está en marcha. Correcto. Ok. Insistiré, y me ha costado mucho no pedirle fechas, pero quiero pedirle duraciones racionales de los proyectos. Si esto ya está en marcha, ¿uno cuándo podría empezar a ver ya resultados concretos respecto a sectorización, doña Claudia? Bueno, yo pienso que habrá sectores que vayan a poder empezar a verse más rápidamente que otros. La expectativa que nosotros tenemos es que tenemos un hito muy importante en el 2021, que es la renovación de los contratos de concesión de las rutas. Ajá. Entonces, el planteamiento que nosotros tenemos al día de hoy es que, de nuevo, sectorización es un proceso y el sector privado requiere, más allá de la sectorización para la modernización del transporte público, requiere también cambiar equipos, incluir equipos en los buses, etcétera, etcétera. Queremos también en paralelo empezar a incentivar que esos buses que ahora son de diésel o de combustibles fósiles se muevan a eléctricos. Entonces, es un proceso bastante grande. Tenemos una gran oportunidad al 2021 de poder incluir la ruta de acción dentro del contrato de la concesión. Ok, sí. Es una muy buena oportunidad. Eso es una muy buena oportunidad. Yo entiendo a los autobuseros. Un día esto me decía alguien, es que como un autobús, una empresa autobusera que no tiene seguridad jurídica de que continúe dando el servicio en un año, se va a ir a embarcar a comprar buses. Digo, y eso está bien, o sea, ellos tienen razón en eso. Y entendiendo eso, lo que sabemos es que esto va a ser un proceso. Las concesiones se dan por 7 años. Lo que no ha pasado anteriormente es que el contrato incluye un proceso. Claro. Y tenemos una gran oportunidad en el 2021 de que ese contrato incluya cuál va a ser el proceso en donde ambas partes van avanzando. El gobierno por su lado tiene que seguir avanzando con la parte de infraestructura, pero el privado también tiene que tener un compromiso de, ok, a este año yo tengo que haber avanzado con esto, al siguiente año mi avance va a ser este, y al siguiente mi avance va a ser este. Entonces también ahí les genera a ellos una ventana de oportunidad con tiempos un poquito más prolongados, pero que el usuario va a ir viendo cambios claros y que hasta se puede transparentar. Claro. ¿Qué es lo que usted va a ver el primer año? ¿Qué es lo que va a ver el segundo año? ¿Qué es lo que va a ver el tercer año? Porque está en el contrato. Pero entonces eso significa que los primeros resultados visibles de la sectorización podrían ir por ahí del 2021. Es posible. Porque ya está en las concesiones. Digo, nadie va a hacer ninguna empresa va a hacer una inversión de esta si no está
segura la concesión. A nivel del privado, igual el avance que tenemos con ellos de aquí al 2021 no es que se para, o sea, no es como que hay una conversación que entra en stand-by de aquí al 2021. Nosotros estamos conversando con ellos, por ejemplo, para cobro electrónico. Nosotros queremos sacar una primera etapa de cobro electrónico con Incofer para generar la plataforma, pero esa plataforma ellos van a tener que participar porque la etapa 2 de cobro electrónico es con el servicio de autobuses. Entonces no es que de aquí al 2021 no pasa nada, de aquí al 2021 los costarricenses primero van a poder ver el avance de los topics, que eso ya de todas formas, sectorización o no sectorización, nos va a ayudar. Sí, que además alivia per se el tránsito vehicular. Alivia per se el tránsito adicional. También estamos fuertemente avanzando con el refortalecimiento de Incofer, eso también va a ayudar. Y con ellos estamos avanzando en las conversaciones que se tienen que dar para el 2021. Hablemos de cobro electrónico un momento. Creo que Costa Rica, no es el único país que pasa eso, pero realmente es un traslado al pasado. Hay algunas rutas, la ruta de mi casa, por ejemplo, si usted agarra el bus en el centro de San José, cobra X, 320, 25. Si usted la agarra en el Parque de Tres Ríos, entonces cuesta 140, ¿verdad? Pero ¿de qué depende el cobro? De que usted le diga al chofer, o sea, es como devolverse 50 años. Usted se sube al bus y tiene que decirle al chofer, hey, yo voy de aquí a tal lugar. Ah, bueno, entonces son 140. Pero si usted se sube en San José, no, ya no son 140, son 850. Y si usted se sube a la mitad de camino, al antojo del chofer, decidirá si le cobra 840 o 150 o un promedio entre las dos cosas. Bueno, que eso dependa de alguien, o sea, de la subjetividad de alguien que va sentado en el volante, realmente es como andar en cazadora todavía. Pero también tiene que ver con el reporte que hacen las empresas autobuseras a la ARECEP. La ARECEP llega y le dice, yo, Randall, tengo una ruta buses, entonces yo quiero una tarifa alta, porque a mí me sirve tener, digamos, un buen margen de utilidad en la tarifa. Pero yo no puedo decir que quiero una utilidad de 50% de la tarifa, porque es absolutamente descabellado y nadie me la va a aprobar. Pero entonces ARECEP me dice, no, yo a usted le fijo la tarifa, depende de la cantidad de personas que usen esa ruta. Entonces yo le digo, bueno, suave, aquí está el toque. Si yo digo que muy poca gente usa esa ruta y que me sale muy caro desplazar mi bus, entonces mi tarifa se va para arriba. Correcto. Entonces la forma en que actualmente ARECEP confirma algunos de los datos de las líneas autobuseras es esta. Randall, ¿cuánta gente se subió hoy en el bus? 20. Gracias, cuelga. Estoy haciendo una caricatura realmente del sistema que usamos, aunque la hayan usado 80 personas. Eso lo que me da es que van a decir, pobrecito Randall, realmente tiene un costo altísimo para mover solo a 20 personas, entonces resulta que vamos a aprobarle una tarifa de 500 colones. Cuando si yo hubiera sido sincero y digo que son 80, seguramente se me hubiera rebajado esa tarifa a 300. Por eso el cobro electrónico es tan importante, porque el cobro electrónico nos va a permitir datos de demanda. Datos de demanda. Sí. Eso es básicamente en lo que está basada la política pública de transporte también. Entonces, por eso te digo que nosotros somos muy insistentes de hablar TRP, sectorización, cobro electrónico como transversal. ¿Cómo vencemos a esos pequeños Randall? Porque me puse yo de ejemplo, que les servía que la transmisión de información fuera como la estoy explicando aquí, a puro criterio mío de cuánta gente se monta en el bus. Es que ahorita, tal vez decir que yo entiendo que puede haber una tentación de decir, puña, es que estas personas se van a ver muy afectadas porque en este momento tal vez están modificando sus números para beneficio propio. Pero a la vez, así como eso sucede, el desorden que tenemos en el sistema de transporte, que no es un sistema realmente, a ellos, al sector privado, les está restando competitividad, están perdiendo pasajeros ante sistemas de transporte informales y por ende están dejando de ganar. El tema de la competitividad es fundamental en lo que vamos a hablar, porque realmente, si el servicio es caro, feo, incómodo, la única forma por la que seguimos usando los buses es porque necesitamos de los buses. O sea, no es porque a mí me guste andar en bus, sino que es por eso. Pero cada vez cuando yo tengo que tomar 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo, y el Uber, se lo voy a poner como ejemplo, me cuesta lo mismo que los 3 buses que voy a agarrar o 500 colones más, prefiero agarrar el Uber que agarrar los 3 buses. Usted lo que me está diciendo es que a ellos les sirve el proceso, porque ganan más gente. Porque el proceso como tal se eficientiza
Ajá. Y por ende, el que gana es el usuario. ¿Pero eso qué significa? Que si el usuario gana, el usuario usa el servicio. Doña Claudia, ¿y en qué proceso está el cobro electrónico? El cobro electrónico, tenemos una ruta de acción mapeada y establecida. Ya determinamos herramientas, que era algo muy importante, que había que tener un consenso para eso. Y ahorita lo que estamos es revisando una primera etapa de implementación que se haría con Incofer. Okay. Justamente ¿Cuándo? la semana pasada estuvimos haciendo un recorrido para verificar ciertas ideas de este proceso que teníamos nosotros en las mesas de trabajo, para verificar en sitio, bueno, y qué tan factible realmente eso es en la dinámica diaria, digamos, de Incofer y del usuario. ¿Y es factible? Sí, es factible. Sí, a mí Eso lo es que factible. me quedó de su viaje en tren era que se salvó de un choque. Bueno, nosotros nunca hemos negado, ¿no?, la necesidad de reforzar Incofer y la necesidad prioritaria de sistemas de seguridad. Y por eso es tan importante el proceso de las agujas que estamos llevando con COSEBI. Se salió bien de lo del choque. Lo que quería reflejar con eso que le dije, que evidentemente era un poco sarcástico, es que su visita o su viaje en tren tenía una finalidad fundamental, ¿verdad? Que era estudiar si era viable, si a la gente se le hace cómodo subirse al tren y que el cobro es electrónico. Y si se podía. Sin embargo, ¿verdad?, algunas coberturas periodísticas, hago mea culpa, Monumental no lo hizo, pero hago mea culpa por el gremio, no les pareció importante eso, sino que usted se bajó antes de que el tren chocara. Digamos, y realmente a mí me preocupa mucho cómo establecer en la narrativa popular la importancia de lo que está pasando, ¿verdad?, cuando la gente se detiene en pequeños elementos que tienen que ver con el transporte público. Doña Claudia, ¿cómo ponemos sobre el tapete las cosas fundamentales de lo que está pasando en el transporte público costarricense? Y no el choque chiquitico, digamos, específico de un día X. Bueno, yo pienso que redoblando esfuerzos en espacios como este, y redoblando nosotros desde la institucionalidad esfuerzos en la parte de comunicación a la ciudadanía. Y eso es algo en lo que también estamos trabajando de la mano con Incofer. Se le tiene que explicar a la ciudadanía, como decir, el panorama completo, para que la gente también pueda verlo y pueda decir, ok, estoy entendiendo qué es lo que están haciendo, porque si la gente no lo ve, no entiende, y lo único que siente es que tiene un servicio muy deficiente e inseguro. Nosotros lo que necesitamos es decirles, sí, estamos conscientes de los problemas que tenemos, de las debilidades y de las mejoras que hay que hacer, pero también ustedes, ciudadanía, sepan que este es el panorama macro y estas son nuestras prioridades, y estas son prioridades porque van a mejorar este proceso. Esa comunicación se tiene que dar. Entonces, espacios como este nos permiten, pero también necesitamos utilizar otras herramientas que también estamos trabajando con Incofer para activamente y proactivamente estarle informando a la ciudadanía. Son las 10:32, permítame ir a la última pausa del programa y regresamos con un tema que a mí me parece, varios temas que a mí me parecen fundamental. No me lo responda ya, pero le voy a dar una pista de qué vamos a tratar cuando volvamos, pero le quiero hablar del Recope, del Consejo Nacional de Concesiones, de las municipalidades, por ejemplo, y de los peatones, que finalmente son los usuarios principales de las ciudades en el mundo. 10:33, vamos a la pausa y regresamos. De la mañana con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos con la arquitecta Claudia Dobles, primera dama de la República, hablando sobre un montón de cosas. Habíamos empezado porque había alguna gente que me criticó a mí al inicio de la entrevista diciendo que andan más flojos. Solo le voy a preguntar en qué ha cambiado la vida, en si ahora se acuesta temprano o no. Yo prometí no preguntarle lo del desayuno, se lo han preguntado suficientes veces. Sin embargo, yo lo que quería caer justamente era en los proyectos en específico, y creo que lo hemos hecho con algún éxito, que plantea el rol que doña Claudia ha asumido en esta administración. Sin embargo, hay cosas que no son un proyecto en específico, pero que yo sí creo necesario analizar con usted y conocer la forma en la que piensa. Uno de esos es el Recope, doña Claudia. O sea, realmente cuando uno conoce el Recope, discúlpeme, le da chicha. Primero, se llama Refinadora Costarricense de Petróleo, no refina nada, ¿verdad? Segundo, nosotros decimos en todos los noticieros de este país, el petróleo crudo de Texas, y resulta que en ningún lado compramos petróleo crudo porque compramos ya producto refinado. El viernes se aprobó una disminución de 3 colones en el combustible que va a venir dentro de un par de semanas con un aumento más grande.
todos nuestros vehículos se mueven con base de combustibles fósiles, mientras tanto el Recope financia todos sus gastos, incluyendo convención colectiva, con el precio de los combustibles. ¿Qué piensa de Recope? Que el Recope está destinado a transicionar y a evolucionar. O sea, tiene que... A transicionar. A transicionar y a evolucionar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Dentro de las prioridades que tiene y que tiene el MINAE, no sé si don Carlos Manuel tuvo oportunidad de comentarlo, está el Plan Nacional de Descarbonización. Ajá. Plan Nacional de la Descarbonización de la economía, porque en efecto hay una economía que vive de la carbonización, más bien. Pero entonces tenemos el Plan Nacional de Descarbonización. Una de las prioridades más grandes que tiene el Plan Nacional de Descarbonización es en el sistema de transporte, tanto público como privado. Porque nuestra huella de carbono en este momento, nosotros hemos hecho un muy buen trabajo a nivel país, hemos hecho un muy buen trabajo en temas de reforestación, y hemos hecho un muy buen trabajo en que tenemos una matriz eléctrica limpia, cosa que otros países que quieren moverse hacia sistemas de transporte limpia, digamos, no es con base a... Sí, está ahí, podemos surgir de ese acuerdo. Ok. Otros países se están moviendo hacia la electrificación del transporte, pero con matrices eléctricas que no son del todo limpias. Entonces, al final del día, estás trasladando... Es lo mismo. Usted genera la es lo mismo, porque por exactamente, o sea, es electricidad que no viene limpia. Entonces, no hay una descarbonización como tal en el macro sentido de la palabra. Costa Rica ha hecho un muy buen trabajo con su matriz eléctrica y con la reforestación. ¿En dónde estamos debiendo por mucho en nuestra huella de carbono? En nuestro sistema de transporte. Entonces, ahí tenemos que generar incentivos para que la gente compre carros eléctricos a nivel privado. Pero eso es importante decirlo. Mucha gente confunde y dice, pero es que el carro eléctrico no me va a solucionar el problema del caos vial. No, eso lo hace el sistema de transporte público. Pero lo que sí genera es una descarbonización paulatina de nuestra economía. Entonces, que generemos incentivos para que el sector privado o cada persona, el próximo carro que compre, diga, puña, ¿por qué no comprar un carro eléctrico? Si tengo los incentivos, si a la larga en mantenimiento sale más barato, si me va a salir más barato al mes, porque hay hay una inversión en combustible que nosotros generamos cada mes, ¿verdad? Y que estamos sujetos, nuestra economía hasta de familia, está sujeta al costo del combustible, que no necesariamente depende de Costa Rica. Costa Rica no lo controla. Sí. Entonces, de ahí es un costo que no tenemos ningún tipo de control. Y a nivel de transporte público, pues está generando una ruta de acción para darle un acompañamiento al sector privado para que encuentre herramientas financieras y que haya una estructura de negocio para que cambien sus flotillas a flotillas eléctricas. Entonces, nuestro Plan Nacional de Descarbonización va muy enfocado en el transporte. Esa es la gran prioridad, porque esa es nuestra gran deuda en Costa Rica. Entonces, si ya de por sí la visión a futuro es que descarbonicemos la economía, eso significa automáticamente que Recope tiene que evolucionar y transicionar, porque si no, va a morir. Es tan sencillo como eso. Sí, porque cuando migremos a la electrificación no va a hacer nada. No va a hacer nada, va a morir. Y yo pienso que, por lo menos en esta administración se está haciendo un gran esfuerzo por imprimirle esa visión al Recope, de que tiene que evolucionar, de que tiene que transicionar más bien a un centro que lidere procesos de energías alternativas limpias. Las transiciones son lo más difícil, no la visión. Uno puede tener la visión y saber para dónde quiere ir, pero todos los retos que las transiciones implican es lo que hace que un proceso al final tenga éxito o fracaso. Así que no es un reto menor, pero yo pienso que el ICE ya lo está haciendo, la escuché un día de esto señalarlo. Pero ojo, cuando uno dice carro eléctrico, cuando usted dice carro eléctrico, el brinco que pega a la gente. Wilber Otárola, aquí comprar un carro eléctrico es todo un lujo. Sale más caro el caldo que los huevos. Porque puso los huecos, pero los huecos también salen caros. También. Sí, los huecos salen carísimos, sino que lo digan el sistema de compensación de los carros. Tomás Gutiérrez dice, si a los 10 años tenemos que cambiar baterías, o mejor vamos a hidrógenos, hablando de los carros eléctricos. Alejandro Bolaños dice, si la matriz eléctrica es buena, ¿por qué el costo de la electricidad es tan cara? André García dice, hay plan para reemplazar los carros de uso público por parte del gobierno por eléctricos. Permítame ir de mito en mito o de verdad en verdad, depende. Uno, los carros eléctricos son carísimos, solo es para gente rica. Vamos a ver,
hay una visión y hay un mito que tenemos que cambiar del carro eléctrico. Primero, nosotros, se generó en la administración pasada, y creo que eso fue un gran logro, una ley de incentivos para los carros eléctricos, para los vehículos eléctricos. Esa ley de incentivos no está muerta, en el sentido de que las leyes también tienen que ir evolucionando, y nosotros pensamos que esa fue una excelente base, pero que esa base tiene que empezar a modificarse para que cada vez sea más eficiente con la gente. Los beneficios son los incentivos. Podría uno pensar que son muy pocos, doña Claudia. No, los incentivos no son pocos. El problema que tiene ahora es que son solamente para vehículos nuevos. Y ya de entrada, eléctrico o no eléctrico, un vehículo nuevo cuesta muy caro. Sí, y muchísima gente de entrada, independientemente que sea un vehículo de diésel o gasolina, no va a optar por uno nuevo, va a optar por uno usado. Claro, pero es un mito o no es un mito, porque es que, vamos a ver, puede ser... No, hay vehículos eléctricos de todos los precios. Yo nunca he comprado un carro de agencia, yo nunca, porque son muy caros, independientemente de lo que sea, hidrógeno, eléctrico, gasolina, híbrido, gasolina, diésel, lo que sea, son muy caros. Pero he escuchado reproducir un montón de veces que los carros eléctricos son caros. Es un mito, entonces. Hay carros eléctricos, es que como todos los carros. Pero un Ferrari de gasolina exactamente, por eso es lo que iba a decir. Como todos los carros, hay una gama de opciones en donde están desde los más caros hasta más accesibles. Lo que nosotros necesitamos es generar, todo esto son como un montón de cosas que tienen que ir dándose en paralelo, generar más demanda para que empecemos a tener también más opciones. En este momento, en el mundo está transicionando muy rápidamente al uso de carros eléctricos. Y tal vez aquí me gustaría meter una cuñita que es muy importante decirlo, muchas gracias, que es muy importante decirlo porque tenemos que ser conscientes de eso. El carro eléctrico ya no debería ser un debate, el carro eléctrico el carro de combustible va a morir pronto, el carro eléctrico es la opción. Y nosotros lo que necesitamos es institucionalmente poder darle las herramientas a la ciudadanía para que rápidamente transicione a eso. Nuestros retos reales a nivel de futuro no es si vamos a incorporar carros eléctricos o no, porque eso ya está. Ya se nos viene encima. Ya eso es. Es como que hoy nos pasamos a discutir si vamos a traer Uber o no, ya están aquí. Están aquí. Nosotros lo que necesitamos a futuro es plantearnos otros retos, como por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando tengamos en nuestra sociedad los vehículos autónomos? El carro eléctrico y nosotros lo que necesitamos es que la gente y que nosotros nos ayudemos a nivel de comunicación a desmitificar el carro eléctrico y a incentivar a la gente a que rápidamente transicione a él. No es tan caro. Hay de todos. Hay de todo. Igual que el de gasolina. Hay de todo. Tal vez me gustaría, Brenda, porque ahí te hicieron varias preguntas que yo creo que puedo responder muy, muy rápido. Sí hay un plan para que el gobierno cambie su flotilla, un porcentaje de su flotilla vehicular a eléctricos, porque creo que ahí había una pregunta con respecto a eso. Lo del precio ya lo respondimos y habían... Y el otro es la matriz, que ¿por qué la electricidad es tan cara? Pues que ok. Puede mencionarlo. Bueno, es importante decirlo, yo no soy experta en eso, ojo que aquí quiero como curarme en salud diciendo que no soy experta en eso, pero tal vez a muchas personas es importante decirles que nuestra matriz y nuestras condiciones sociales en Costa Rica hacen que los servicios y los productos y los procesos sean un poco más caros. En otros países la electricidad es más barata por muchas razones. Primero, porque no necesariamente es limpia. O sea, la nuestra sí es limpia. Y segundo, porque los procesos sociales, o sea, las cargas sociales de entrada que nosotros tenemos en Costa Rica no necesariamente son las mismas que en otros países. Los procesos y socialmente somos países distintos, entonces eso es importante decirlo. La mayoría de los otros países latinoamericanos no tienen una matriz eléctrica limpia, nosotros sí la tenemos. Doña Claudia, ¿qué hacemos con la restricción vehicular? La restricción vehicular es como la selección de Costa Rica. Nadie la respeta. Es que uno de los beneficios de los carros eléctricos no tienen restricción. Y yo digo, nadie tiene restricción, por Dios, no importa. Usted puede andar en el perol más viejo, a puro diésel, contaminando, que sigue sin respetar la restricción. Vamos a ver, lo que pasa es que la restricción vehicular en efecto es una medida paliativa y por eso es que es tan frustrante para vos, porque es paliativo, es como poner una curita en una herida que es muchísimo más grande. Claro, pero afrontémoslo. No es nadie estructural. La respeta, o sea, realmente nadie la respeta. Yo no sé si la gente la respeta o no, con toda honestidad no lo sé, pero es paliativo. La ventana, cuando va para la oficina, encontrarán 1000 placas del día de la restricción. Realmente no hay que ser así, no hay que hacer un estudio muy profundo para decir, mira, el carro que yo adelante lleva la respuesta es que como eso es una curita, nunca va a ser una solución. La solución es mucho más estructural.
La solución es tener un sistema de transporte público eficiente en donde yo, si tengo la opción de escoger, porque la gente piensa que el sistema de transporte público es solamente para la gente que no puede comprar carro. No. La idea es que usted, señor, señora, que tiene una inversión en un carro, porque al final del día la gente lo que hace es endeudarse para comprar un carro. Sí. Tome la decisión de no endeudarse para comprar un carro y utilizar un sistema de transporte público que en efecto es eficiente y que a usted le funcione. Ahí es cuando el sistema de transporte público tiene éxito. No sencillamente cuando moviliza a las personas que de entrada de todas formas tienen que usarlo, no, es cuando incorpora gente que por decisión y por eficiencia se muda al sistema de transporte público. Y eso sí tiene un impacto en el caos vial. Y eso sí tiene un impacto estructural en este tipo de cosas. Porque al final del día la restricción vehicular es un paliativo. Sí, que tiene que ver con que todos usamos el carro siempre. Por eso. ¿Verdad? Y cuando uno le pregunta a todas las personas necesitan el carro. Digamos, si usted me dice, ¿por qué yo no uso transporte público? Yo le voy a decir, porque es que yo entro muy temprano. Pero si yo le pregunto a usted, me tendrá su excusa fundamentada, y si yo le pregunto a cualquier persona que me tope, tendrá su excusa fundamentada. Lo cierto es que ser peatón en Costa Rica es una complicación. O sea, el único lugar donde usted puede caminar hoy así con cierta soltura es la avenida central. Pero si usted llega al Hospital San Juan de Dios, a la esquina, digamos, del Parque Braulio Carrillo de la Merced, y simplemente se le complicó ya ser peatón otra vez. ¿Cómo le devolvemos la ciudad a los peatones, doña Claudia? Con un trabajo intenso y con una visión integrada con los gobiernos locales también, porque ahí convergen dos cosas, converge el alcance del gobierno central, igual que en las carreteras, el alcance del gobierno central empatándose con el alcance de los gobiernos locales y las políticas que incentivan o promueven también los gobiernos locales. ¿Y los gobiernos locales ayudan? Vamos a ver, yo más que decir que los gobiernos locales ayuden o no, la pregunta sería, ¿y realmente nos hemos sentado a generar una visión en conjunto alguna vez? Supongo Bueno, que no. intentémoslo y veamos qué tanto cooperamos ambas partes. Nosotros en este momento estamos organizándonos para generar, no es un plan piloto porque no lo es, pero creo que podría ser una muestra bonita y positiva de que sí podemos trabajar en colaboración y coordinados. Nuestra meta es que el TRP va a tocar un montón de cantones. Y justamente lo que nos estamos es estructurando para generar plataformas de trabajo intercantonales con relación al corredor del TRP. O sea, el TRP utilizándolo como excusa para que nos unamos todos, una excusa válida, ¿verdad? O sea, no es como una buena excusa, una buena justificación para que realmente podamos generar trabajo entre cantones de manera coordinada y fluida con una visión en conjunto, que es generar espacios públicos, que es generar peatonización, que es generar densificación alrededor de esto. Pero necesitamos empezar a trabajar en esas plataformas, porque también ahorita como estamos tan fragmentados, de ahí es muy difícil, siempre quedan como áreas grises en donde el gobierno central, eso no es mío, el gobierno local dice, pero tampoco es mío, entonces de ahí el que sufre es el usuario. Y ojalá la política no se meta en esto, que es otro, la política electoral me refiero, porque vienen elecciones municipales, el gobierno tiene un signo, digamos, ideológico, político, con el que llegó al poder muy diferente a la mayoría de las municipalidades del país. Yo esperaría que eso no pese. Nos quedan solo 2 minutos de entrevista antes de pedirle la canción, doña Claudia, pero antes de pedirle la canción justamente, ahora que recordé el respeto de la selección nacional, yo realmente me molestó profundamente el tema de la camiseta, casi pido la renuncia de Rodolfo Villalobos antes de que hiciéramos el ridículo en el Mundial. ¿A usted le molestó tanto o fue solo a nosotros? Yo estaba muy enfocada en que me parecía que no era el momento para generarle ruido a la selección justo antes de que se fueran. Pero ya ahora sí, ahora quedaron eliminados, justo ya antes podemos de que hablar se fueran. bien de eso. Yo pienso que fue feo. Yo pienso que tenemos que enfocarnos en las cosas en las que podemos mejorar. Creo que es importante que nosotros como sociedad empecemos a ser un poco más constructivos también, aún en nuestras críticas. Bueno, podemos ser constructivos hoy. Fue feo. ¿Cómo lo hacemos mejor? Creo que lo podían mejorar y lo mejoraron. Creo que lo podían mejorar y trabajaron para mejorarlo.
Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Saber en dónde de ahí fallamos y cómo vamos a mejorarlo, cómo vamos a rectificar. A mí me molestó mucho. Yo entiendo que usted lo tomó, me parece después, como una oportunidad de mejora y de poner un tema sobre el tapete. Correcto. Indudable. Y de exponer un tema en donde tal vez no teníamos una conciencia tan clara. Bueno, y en buena hora, que todas estas cosas funcionen para exponer temas en donde tenemos que mejorar y que se mejore. Okay. Y que reaccionemos mejorando. O sea, que haya una reivindicación del error. Creo que eso es lo importante. Bueno, más allá de este último tema de la camiseta de la Selección Nacional, realmente aprendí mucho de la entrevista de hoy. No solo la disfruté, sino que aprendí muchísimo en temas de transporte público. Doña Claudia, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Más bien, muchas gracias por el espacio. Cuénteme qué canción quiere para despedirse. Bueno, yo tengo que admitir aquí públicamente algo de lo cual probablemente Carlos me va a hacer algún comentario hoy en la noche, que cuando puedo estoy viendo la serie de Luis Miguel, entonces voy a pedirte Culpable o No de Luis Miguel. Mariana, todo el planeta. Yo desde que vi ese capítulo en particular, que no estoy diciendo spoiler porque es uno de los primeros, así que si ya lo empezó a ver ya se dará cuenta quién es Mariana. Realmente esa canción la canto diferente, inclusive cuando voy desgalillado en el carro, porque la grabó justamente en un momento en caliente. Sí. O sea, cuando uno lo oye. Cuando uno lo siente. Lo siente, sí. Aquí estaban diciendo que un montón de gente iba a ir a incendiar la FedeFood. Dice Febe, yo iba a ir a incendiarla ese día. Pero bueno, culpable o no, gracias, doña Claudia. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. Y gracias por la canción. Es que es buenísima, yo la voy a cantar aquí. Mañana los invito, 9 de la mañana. Kevin Casas estará con nosotros en Matices. Hasta luego, feliz día.